Porque no es lo mismo, el que nace por parto natural aprende a ser independiente. Pero la gran mayoría de personas nacidas por cesárea no son personas que pueden con la vida por sí solos. Y yo podría comentarles algo que si un médico y sobre todo un ginecólogo me escucha decir lo que voy a decir, van a decir que estoy siendo un hereje, ¿no? Somos educados con el miedo a no tener, y muchos de nosotros tenemos ese problema. A mí me pasa, ¿eh? Si yo no tomo conciencia de que el sobrepeso no es cuestión de estética, sino que me impide una calidad de vida, no puedo lucir ropa elegante, no puedo irme a la playa, eso es tontera, eso no tiene mayor trascendencia. Pero si la persona toma conciencia de que va a dar un infarto, de que tiene un problema de prediabetes y que puede darle una diabetes, de que tiene problemas coronarios, de lo que sea, eso es toma de conciencia. El 85% de las enfermedades actuales primero fueron emocionales. Tristeza, rabia, estrés, ansiedad, celos, envidia, lo que sea. Cuando yo mantengo emociones negativas de manera constante en mi organismo, dependiendo la emoción, va a generarse una patología, una enfermedad, que dicho sea de paso no es malo. ¿Quién no sabe que la droga más peligrosa del mundo y que la consume todo el mundo, es la droga más consumida en el mundo, es el azúcar refinada? Mauri Garnica, el podcast. El podcast llega gracias al auspicio de CB Cooperativa. La trayectoria se hace expansión. La transparencia, solvencia. La preferencia, pertenencia. De lo sostenible a lo sustentable. Del conocimiento a la tecnología. De la confianza a la lealtad. Unidos, nada nos detendrá. CB Cooperativa. 31 años abrazando tus sueños. Hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy me encuentro con Vladimir Pacheco. Él es programador neurolingüístico y vamos a conversar de ese tema que es bastante interesante. Bienvenido, Vladimir. Gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación y permitirnos compartir con quienes nos están escuchando este tema que realmente, sí, para mí es apasionante, ¿no? Entonces, apasionante, la programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística? Se hablaba y estaba revisando que básicamente nosotros nos autoprogramamos. ¿Se puede hacer eso? Bueno, voy a explicarlo un poco para que tenga esto sentido, ¿no? Yo lo enfoco de la manera en la que ya trabajo por muchos años este tema. Imaginémonos por un momento una computadora, un celular, que cuando lo compramos queremos que esté en blanco, ¿no? Nadie compra una computadora o un celular que tenga otros contactos, que tenga programas ya puestos y todo, ¿no? Entonces, a la computadora, al celular, una tablet, etcétera, yo le coloco los programas y las aplicaciones que necesita cada persona para su trabajo. El arquitecto, el médico, el abogado, coloca lo que es necesario para ellos. El cerebro nuestro es exactamente igual. Cuando nacimos nosotros con una computadora increíblemente buena, que es nuestro cerebro, nuestra mente, pero curiosamente, la única diferencia que existe entre una computadora, cualquier tipo de equipo que nosotros tengamos, tablet, celular, etcétera, con el cerebro humano, es que lamentablemente en el cerebro humano nos colocaron programas que yo no quería. Implantó mamá programas, implantó papá programas, implantó el profesor programas. Y entonces la pregunta es, ¿lo que mamá creía que era bueno, realmente era bueno? ¿Lo que papá me dijo a mí acerca del amor, del dinero, del éxito, de la prosperidad, era realmente bueno? Entonces me empezaron a colocar, a infringir en mí y a dejar marcada una impronta a nivel neurológico de cosas que se volvieron creencias, pero que no todas son reales. Usted poniendo el mismo ejemplo de la computadora, el mismo ejemplo del niño. ¿Cuándo en el niño mamá implanta esos programas que no necesitamos o que nos están haciendo daño? Porque eso es básicamente, ¿no? En biodescodificación, que es otra área que me apasiona, hay un tema que se llama proyecto sentido. El proyecto sentido tiene que ver con la concepción misma
¿En qué situación me concibe mamá y papá a mí? No es lo mismo ser concebido con deseo que ser un niño deseado que ser un niño no deseado. Una vez que se produce el embarazo, hay que ver en qué situación estaba papá y mamá emocionalmente el rato de la concepción. No es lo mismo que papá esté feliz, contento, estable económicamente, con buenos ingresos, trabajo, buena salud, que sea yo concebido en un estado complicado, papá sufriendo, mamá sufriendo, problemas económicos, pensar, le tengo, no le tengo, aborto, no aborto, etcétera, ¿no? Luego vienen 9 meses de embarazo. Entonces mamá va grabando ya en el niño que crece dentro de ella, en el feto, va grabando y se van generando impresiones. Repito, a esto en biodescodificación o bioneuroemoción, se le conoce como regenerando el proceso de la persona a nivel neurológico, va grabando y la persona ya desde el embarazo mismo va teniendo complicaciones y va grabando programas de carencias, dependiendo los pensamientos de mamá. Y cuando nacemos hay otro problema. Esos temas son muy extensos y muy largos, no voy a quedarme en eso para poder abarcar otros temas. Pero el nacimiento es otro problema, porque no es lo mismo nacer de manera natural que nacer por cesárea, por ejemplo. Los procesos grabados en la mente inconsciente de un niño nacido por cesárea no es igual que una persona nacida por parto natural. ¿En qué varía? Voy a poner algunos ejemplos. No es lo mismo nacer a término que nacer prematuro. Todo claro, esto va hay a tener... niños que nacen un mes antes y cosas así. Exactamente, y tienen que estar en incubadora, etcétera, ¿no? Repito, son temas muy largos, pero voy resumiendo. Un niño que nace por parto natural de por sí está viviendo un trauma porque tiene que pasar su cabeza por un canal estrecho y obviamente nace sintiendo ese proceso traumático, lo que implica ir de un mundo a otro mundo. El niño cuando está en el vientre de la madre está en zona de confort, que nosotros llamamos, ¿no? Pero cuando sale le colocan en zona de riesgo y ya no está al cuidado de mamá, ahora tiene que alimentarse, experimenta el frío, experimenta la luz, experimenta muchas cosas. Aprende a respirar. Aprende a respirar y a lo mejor sufre un trauma en el rato del nacimiento, etc. Entonces, todo eso se queda grabado en el inconsciente del recién nacido. El que nace por cesárea es una persona que normalmente, aunque no es una generalidad, van a haber excepciones, pero mayoritariamente cuando alguien asiste a mis sesiones de coach, yo hago un análisis general de todo eso. Porque no es lo mismo el que nace por parto natural, aprende a ser independiente. Pero la gran mayoría de personas nacidas por cesárea no son personas que pueden con la vida por sí solos. Normalmente necesitan ayuda de alguien. De la misma manera que el médico le ayudó a nacer, porque no pudo nacer por sí solo, algunos están dormidos, inclusive dentro del vientre de mamá, le preparan para una cesárea y le sacan al bebé, y muchos de estos niños a veces tienen más dificultad de respirar, de reaccionar, porque no estaban en labor de parto, sino se programó una cesárea. Entonces, como de la misma manera que al nacer fueron ayudados para poder vivir, ¿no? y acomodarse al nuevo mundo, la mayoría del tiempo en su vida necesitan eso. Necesitan que alguien les ayude, tienen miedo de emprender negocios. Cuando yo he trabajado con personas que quieren hacer proyectos, networking, emprendimientos, etcétera, hay diferencia en el que le pregunto, ¿eres nacido por cesárea o eres parto natural? Cesárea. Ahí están los miedos. Necesitas ayuda, necesitas que alguien te valide, necesitas que alguien te empuje. Pero digo, no es una generalidad. Alguna vez una señora me dijo, no creo, había visto un video mío en redes sociales, en TikTok particularmente, y yo hablaba de este tema. Y me decía, no, yo tengo hijos que son muy... nacieron por cesárea y son independientes y hacen las cosas. Sí, van a haber recepciones dependiendo de otros factores después del nacimiento. Pues era ya el ámbito en el cual se desarrolló, ¿no? Totalmente. Pero la particularidad de un niño nacido por cesárea es eso, por ejemplo. Es como, no sé si, o sea, me trajo acá al pensamiento como un pollo. Los pollos, cuando están en el proceso de ¿cómo se llama? Cuando salen del huevo, eclosión. Sí, de salir del cascarón. Del cascarón, sí.
Cuando salen por sí solos son más fuertes, caminan duro, pero cuando hay mucha gente que supuestamente dice les voy a hacer un favor y están ayudándole rompiendo el cascarón, son muy débiles y por lo general tienden a morir. Mueren. Hay una metáfora de la mariposa, ¿no? La mariposa le pasa lo mismo. En una oportunidad el papá le ve al hijo que encontró un capullo, ¿no? Normalmente las mariposas nacen de un capullo, entonces el niño ve que la mariposa aletea y que quiere salir del capullo, que es como un algodón. Entonces el niño agarra una cuchilla, una gilet, y corta, con el ánimo de facilitarle y ayudarle a la mariposa que salga rápido. Pero cuando sale la mariposa muere. Y llora y va donde el papá y le dice, papá, y mira, la mariposa murió y yo quería darle una mano, ayudarle. Y el papá dice, no, lo que ayudaste es a que muera, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque en ese aleteo, al igual que el pollo dentro del cascarón, en ese aleteo, lo que están es generando un desarrollo en cuestión de minutos, desarrollan su sistema muscular, ¿no? Su fisiología, su biología, y entonces eso permite que solamente al romper el cascarón, o en este caso al romper el capullo, la mariposa pueda volar, porque en ese proceso desarrolló su sistema para poder hacer lo que tenía que hacer. Entonces, querer ayudarle al recién nacido o querer ayudarle al pollo, a la mariposa y otros animales o criaturas de la naturaleza es solamente de alguna forma quitarles la posibilidad de que graben en su mente inconsciente esto que nosotros decimos la independencia o la autonomía, ¿no? En el caso de los niños prematuros pasa lo mismo. Graban programas en la que todo lo quieren hacer rápido, ¿no? De la misma manera que nacieron rápido, pues quieren hacer todo rápido, ¿no? Caminan rápido, quieren hablar rápido, se enamoran rápido, fracasan rápido. A ver, Entonces, ese proceso no sabía. Y de hecho, sí, tengo un hermano que nació 7 meses, que caminó al año 3 meses, 4 meses, una cosa así. Ya estuvo ya caminando. Sí, camina. No, menos. No, debe haber sido menos. Meses, normalmente debe ser menos. Sí. Pero bueno, todo lo quieren hacer rápido, ¿no? Y no digo que les va mal. Vuelvo a insistir, no son generalidades, solamente estoy dando cierto tipo de pautas de cómo el ser humano va grabando programas desde la concepción, el embarazo, el nacimiento, y luego cuando ya nace, vuelvo a repetir, me quedaría mucho tiempo hablando de los niños nacidos con forceps, los niños nacidos por cesárea porque venían de pies o de nalgas. De los niños, que también la posición implica mucho. Claro, no es lo mismo un niño que está encajado, que va a nacer de la manera correcta, que nacen con la cabeza, a que tengan que hacer cesárea porque tenían los pies o tenían las nalgas o venía de espaldas y hay que hacer un trabajo para poder ayudarle. Todo eso es una influencia grabada en nuestra mente inconsciente. El problema es que nadie se acuerda. O sea, si yo digo, Mauri, ¿se acuerda cómo nació? O sea, no tengo idea. O sea, mamá me dice que es natural, que es por cesárea, pero yo no tengo idea. O sea, no me acuerdo si sufrí, si no sufrí, si me dolió la cabeza, no me dolió la cabeza, si nací con la cabeza deforme, si nací hinchado. O sea, a nosotros no nos interesa. Pero el inconsciente sí tiene grabado ese programa. Bastante interesante. Ahora, yo le veo tan complicado porque, o sea, ya nos da tanta información y ahora las personas van a tener mucho miedo de tener un hijo, cuándo estoy preparado, cómo debe ser el proceso de embarazo para que el niño nazca pues en óptimas condiciones, ¿no? Yo diría que resumo en esto, ¿no? Vivimos en una sociedad muy acelerada. No quiero entrar en temas sobre discutir o polemizar sobre el aborto o sobre los embarazos deseados, etcétera, pero definitivamente hay un patrón general y eso lo manejan mucho en la India, ¿no? Los líderes espirituales de la India recomiendan a sus seguidores un par de cosas. La una, dicen, si tú vas a tener un hijo, primero, el día que concibas, piensa que va a ser un sabio y segundo, que sea un santo, si no, no lo tengas. Entonces, ¿solo ese va en el pensamiento de la mamá? Claro, si yo le digo a mi esposa, hoy quiero que estemos juntos porque hoy quiero concebir un hijo, ¿no?
Mi pensamiento es que voy para eso, pero no es que yo le concibo a un hijo en el placer sexual y de pronto la esposa llega, ¡ay, qué sorpresa! Estoy embarazada. Eso es tonto. No debería haber sorpresa, porque yo cuando estoy con mi esposa sé que la consecuencia de eso es un embarazo. Claro. Porque lo deseo desde el momento que le propongo a ella estar conmigo, porque está planificado, porque yo ya imagino que eso va a traer como consecuencia el hijo que deseamos. Pero eso que dan en las novelas, y que ocurre en la vida real, que parece novelístico, en la que la esposa llega a algo así como que, ay, mi amor, te doy una noticia, estoy embarazada. Ay, no puede ser. ¿Cómo que el esposo no sabe en qué momento se embarazó? ¿Cómo que pregunta y cuántos meses llevas de embarazo? Eso es el resultado de no haber planificado, sino que es el resultado de un embarazo producto de una satisfacción sexual. Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre un niño que nace con planificación y un niño que nace pues, con accidente, que digamos así, una no planificación? Muchas cosas, mi estimado Mauri. Yo podría comentarles algo que si un médico y sobre todo un ginecólogo me escucha decir lo que voy a decir, van a decir que estoy siendo un hereje, ¿no? Voy a ir un poco más allá, voy a exagerar. Y no, obviamente, por respeto a esta pareja y a muchas parejas que he atendido dentro de las sesiones de coach, llegan estas personas y no podían concebir hijos. No podía. Ella se embarazaba y terminaba abortando antes de llegar al 3er mes. Perdía al bebé. Claro, como es obvio, va donde el profesional respectivo, donde el médico de medicina asistida, de reproducción asistida, para que le hagan una inseminación in vitro o que le den alguna forma alternativa para poder embarazarse, porque se dieron cuenta de que de manera natural pues, no podía. Cuando ella llega y me dice, igual que muchos que me están escuchando ahora, le escuché una entrevista, por favor, Vladimir, me gustaría que me ayude, qué está pasando, etcétera. Bueno, comencemos por lo elemental. Le agarré a ella y a él. Necesito que tú vayas donde tus padres y les preguntes qué pasó cuando estaban embarazados de ti. Y quiero que tú vayas donde tus padres y preguntes qué pasó cuando te tuvieron a ti. La respuesta de ellos era terriblemente abrumadora, o sea, llegaron los dos así, wow, nunca supimos esto, o sea, ¿cómo pudo haber venido a pasar esto? ¿Qué es lo que había ocurrido? En el caso de él, cuando él va donde la madre, la mamá le dice, bueno, primero que no le quiere decir. Él le comenta, dice, mamá, por favor, es por nuestro bien, es una ayuda. Si tú me das una respuesta, a lo mejor esto permitiría que nosotros podamos tener el hijo que hemos buscado y que no podemos. La madre le dice, muy bien, nunca te quise contar, pero tú naciste porque no tuvimos plata. No te entiendo, mamá, ¿cómo que no nací yo? O sea, nací porque no tenías plata. Dice, sí, el asunto es que tú ibas a ser el 6º hijo abortado. Porque la situación nuestra era tan complicada que cada vez que yo me embarazaba me resultaba más fácil pagar un aborto que tener un hijo. Pero cuando me embaracé de ti, no tuve plata para abortar, para pagarle al profesional o a la persona que le practicaba un aborto. ¿No? ¡Wow! Eso es muy fuerte. Entonces, nacer de una concepción de ese tipo y crecer con eso, no es que él necesita saber. Su inconsciente y lo que se conoce ahora desde la medicina cuántica, vibracionalmente esa energía perdura en él. Se transmite también de generación en generación. Se transmite de generación en generación, pero no el ADN del parecido, no es la genética del parecido, sino es la información celular, que es lo que se trabaja dentro de biodescodificación y desde la reconversión en programación. Es como más o menos en los animales, ¿no? O sea, ya nacen con una programación, que saben que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tienen que alimentarse de ciertas cosas. Más que eso, voy a poner otro ejemplo ahora para poder continuar con eso. Y termino el cuento. El asunto es que la chica viene y me cuenta una historia parecida. Me dice, Vladimir, es increíble, mi madre me cuenta que ella me iba a abortar. Pero no por ella. Ella en este caso tenía un problema con el padre. ¿Por qué? Porque resulta que la mamá
cuando ya tuvo como 3 hijos, habla con el esposo y el esposo dice, tienes que ligarte. Y ella dice, no. Dice, muy bien, entonces cuídate. Perfecto, porque yo ya no quiero más hijos. Me gustaría que vayas donde el ginecólogo, y efectivamente ella va y le manda las típicas pastillas anticonceptivas. El asunto es que el deseo de la mamá era tan grande por tener un hijo más que deja de tomar las pastillas y le engaña al esposo. Y llega y dice, ay, me he embarazado, lo que acabo de decir, me embaracé. Y él dice, no, no puede ser posible, tú estás tomando las pastillas. Y él le dice, yo no quiero más hijos, quiero que abortes. No quiero más hijos. Y le rechaza a la que en ese momento no sabían si era varón o mujer, pero a la que finalmente terminó siendo su hija, ¿no? Entonces, esa información, aunque nosotros no entendamos, tiene una percepción, el bebé, el feto, absorbe toda esa información y luego, de una manera cíclica, reproduce en su edad adulta cosas exactamente iguales. Entonces ellos, al ser el resultado de una concepción, un crecimiento y un nacimiento no deseado, las consecuencias, entre muchas otras, son estas. ¿Para qué quiero hijos? No vamos a tener hijos. Repito la acción de mamá. En vez de abortar, pues no los tenemos. Pero finalmente sí está ocurriendo eso. Están perdiendo sus bebés. Entonces, aquí hay que hacer tiene un nombre particular, pero no creo que la gente en general conozca este término. Se llama psicogenealogía. Entonces ahí se trabaja técnicas de psicogenealogía, ¿no? Para influenciar en la psiquis de la persona y romper energéticamente con ese tipo de procesos. Y cuando se rompe con esos, a través de la psicogenealogía, que es una teoría planteada hace muchos años por Carl Jung, por ahí por 1930, ¿no? Jung es el padre, para mí personalmente, aunque otros discrepan, el padre de lo que es los arquetipos y lo que es precisamente la psicomagia, la psicogenealogía y las metáforas vivas. De tal manera que hay que trabajar para que la persona en su psiquis rompa con eso, y curiosamente la satisfacción que tengo es que los dos viajaron, se especializaron, regresaron y hoy tienen 2 hijos ya. Y solamente trabajando la parte emocional que les estaba afectando, porque el problema no era biológico, porque aún haciéndose la inseminación in vitro, se implantaba los mejores. Todo, se hacía con todo, estaba implantado en el útero ya el que iba a ser el bebé, anidado por supuesto, y sin embargo ocurría exactamente lo mismo, porque el problema no era si podía o no podían tener. En los exámenes él podía tener, ella podía tener, pero algo ocurría el rato que se lograba concebir, y los problemas son de este tipo. Entonces, todo eso es un programa, por eso estamos hablando de que yo me programo desde la concepción, cómo nazco, y luego vienen lo que se llaman septenios, ¿no? El niño se programa cada 7 años, y nosotros nos vamos programando periódicamente, 7, 14, 21, 28, 35, y vamos cambiando cada 7 años, y nuestra mente graba cosas diferentes, inclusive hasta la actualidad. Cada 7 años hacemos Cada como 7 una años. reprogramación. Más que reprogramación, es que nosotros cambiamos celularmente todas nuestras células más o menos cada 7 años, ¿no? Y nuestras células tienen una información, es decir, mis células están grabando una información. Antes de irnos con eso, se me quedó algo por ahí. Hay muchas personas que son muy extremistas con esto de los embarazos, cuidan bastante, y estaba leyendo también, incluso hay mucha gente que no permite o no recomienda tener incluso relaciones sexuales dentro del embarazo. ¿Se transmite algo también allí? Bueno, repito, este es un tema delicado, ¿no? Y algunos podrían cuestionar lo que voy a decir, ¿no? Definitivamente vivimos en el mundo occidental una vida muy diferente a la vida oriental. En Oriente, llámese Japón, China, sobre todo la India, ¿no? Países con una evolución espiritual muy grande, el embarazo para ellos es otra cosa, es muy diferente en Occidente. Si uno va y habla con un profesional de la salud en la India, él va a recomendar lo siguiente, que una vez que la pareja concibió un hijo,
la pareja no se toca sexualmente hasta que ella termine la lactancia. O sea, no hay sexo. Estamos hablando de casi 2 años. De casi 2 años, por supuesto, y podría ser más o menos. Pero ellos tienen esta consigna porque saben que el desarrollo espiritual, personal, etcétera, del niño va a ser mucho más satisfactorio si es que mantienen castidad durante periodos largos de tiempo. ¿Ok? Pero en Occidente, la práctica de la medicina, ginecológicamente hablando, reproductivamente hablando, conciben como que no hay problema. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Vamos acá y la pareja lo primero que pregunta, y sobre todo los varones, que no entendemos esto, hormonalmente la mujer cambia abruptamente y muy fácilmente durante el periodo de su vida. No es lo mismo una mujer cuando está menstruando que cuando no lo está. La mujer, por eso le decimos, estás hormonal. Porque no vamos a entender una persona que tiene una enfermedad como hipotiroidismo o como alguna enfermedad autoinmune, va a bajar ostensiblemente su deseo sexual. Pero al hombre le importa un comino eso, ¿no? No, yo quiero estar contigo y me cumples como pareja y punto. No respeta que una mujer tenga una infección micótica, una infección de vías urinarias, o sea, no nos importa en Occidente mucho ese tipo de cosas. Y por supuesto no nos importa tampoco que una mujer esté embarazada. El médico, las recomendaciones, no hay ningún problema, salvo que haya riesgo de sangrado, de perder el bebé, le dicen no al sexo. Pero normalmente no lo consideran como de alto riesgo que durante el embarazo se produzca relaciones íntimas y listo. Pero bueno, el asunto es que no viene solamente la parte física, sino estamos hablando del desarrollo de la inteligencia emocional, estamos hablando del desarrollo de la parte espiritual, y allí obviamente, repito, en estos países orientales, nos llevan mucha ventaja en ese sentido, y por eso mencionaba hace un momento que los líderes en esos lugares dicen lo que acabé de decir: si vas a tener un hijo, solo tenlo si es santo, o si es sabio, mejor abstente si no vas a hacerlo así. Entonces, ¿cómo nació un hijo que los padres practicaban las relaciones sexuales? ¿Hay alguna alteración? No, podríamos citar el nombre de muchas personas sabias y santas en la India, con un crecimiento increíblemente importante, ¿no? Que son el resultado precisamente de hijos nacidos en ese sentido, o sea, totalmente diferente, ¿no? De respeto, en todo sentido, en el campo intelectual, en el campo espiritual. Tienen una conducta en Oriente de más respeto a la autoridad, por ejemplo, ¿no? Tengo el conocimiento de cerca de instituciones educativas en donde la gente desde muy temprana edad ven meditar a sus padres, sentarse en oración con respeto, con una dieta vegetariana que acompaña la pasividad de las personas en comparación de aquellos que no lo hacen. Es decir, es otra historia realmente eso, ¿no? Entonces, todos esos son programas que se van grabando, pero se vuelven hábitos, y los hábitos luego se vuelven creencias. Por eso quería poner hace un momento el ejemplo de los animales que estaba diciendo Mauricio. Voy a poner un ejemplo rápido. Los papás llegan a mi consulta con un niño que tiene un problema. Dice: oiga, no, es que pasa todo el tiempo pegado en el celular, en la computadora, en los videojuegos, ayúdeme por favor. No, es que el problema no es de él. El problema es que ustedes desde temprana edad, y es lo que hacen muchos padres ahora, ¿no? Y siguen grabando esos programas en el niño. Los padres son los que graban la pobreza en los niños. Los padres son los que graban las enfermedades de los niños. Los padres son los que graban los problemas de desamor en los niños. Nadie más, los padres. Y luego en el colegio los maestros. Entonces me preguntan: ¿y cómo lo hacen? Es que cuando voy creciendo, mi padre siempre me dejó ver pobreza. Voy a poner un ejemplo. Llega a mi consulta una persona y me dice: atiéndale a este imbécil. O sea, de entrada le insulta al hijo, ¿no? Atiéndale a este imbécil. ¿Qué cree? Dice que yo estoy lleno de plata. Ocurre recién en estos partidos de eliminatorias de la selección.
Pero tranquilo, le digo, ¿qué pasa? Dice, no, me dice, papá, tengo una reunión con mis amigos y quiero que me compres una camiseta de la selección, pero la original. Y dice, ¿cómo le voy a dar? ¿Qué piensa él? Dice, todo es plata, plata, plata. Tranquilo, le digo, déjeme, yo hablo con el muchacho. El muchacho habrá tenido unos 16 años, 15 años. Y cuando hablo con él, él me dice, es que papá siempre hizo lo mismo. Entonces, claro, papá graba programas de pobreza en mí, mamá graba programas de pobreza en mí. ¿Por qué? Porque cuando el niño va donde papá, y con el público me disculpo, pero necesito decirlo, ¿cuántas veces nos respondieron, a unos más que otros, algo así como, ¿qué crees que cago plata? ¿Qué crees que soy un árbol de donde salen billetes? ¿Sí me voy a entender? Claro. Es decir, todos los comentarios de los padres me hacían ver que vivo en un mundo de pobreza, en donde no puedo pedir dinero, porque siempre soy castigado, porque soy abusivo, porque soy inconsciente, porque no reconozco, porque en vez de dar gracias a Dios, bla, 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 bla. ¿Cuántas cosas nos han dicho? Donde mamá guardaba los frascos de café para hacer vasos. Exactamente, entonces claro. nos guardamos los frascos de mermelada, pobrecito, mamá guarda las mejores vajillas para los que nos visitan y nosotros comemos en las tazas que no tienen ya la agarradera porque está roto, está rizado y hay que tener cuidado que no se rompa. Esos son programas de pobreza. Pero la iglesia también nos condenó a la pobreza y nos enseñaron desde el catecismo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a nosotros a decir cosas como: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Y entonces, pues ya no, ser rico era medio complicado, ¿no? Si me hago rico me voy al infierno, pero si soy pobre me voy al cielo. Y mientras a nosotros la iglesia y los ricos nos hicieron creer que eso era verdad, ellos se encargaban de gozar de los privilegios económicos de los que dábamos para la iglesia, ¿no? Y que debo decirlo lamentablemente, todavía existen cultos religiosos, con el respeto de quienes me escuchan, que todavía erróneamente creemos que yo compro el cielo porque voy a dar un diezmo en una iglesia particular y le enriquezco a sus líderes. Esos son canales de pobreza, esos son programas de pobreza, en las que yo creo que no me siento con el derecho de ser rico, de tener plata, porque me voy al infierno o porque simple y llanamente yo no creo que vaya a ser capaz de ponerme un negocio que me vaya bien. Porque me decían que soy un tonto, que soy un inútil, que no puedo nada. Mamá nos censuraba. Y ojo, no digo que mamá sea culpable de todo, ¿no? Pero lamentablemente en medios como los nuestros, mayoritariamente las madres se encargan de la custodia de los hijos. Y es mamá que con mucha razón, tal vez en su momento que tenía que lavar, planchar, cocinar, llevarle al colegio, hacer los deberes, ser representante en las reuniones de padres de familia, yo qué sé, cualquier cosa, estaba abrumada, por supuesto, pero es lo que decía el rato que nos reprendía, es la forma en la que nos hablaba. Y van grabando programas. Eres inútil, no vales para nada, no puedes hacer ni una olla de arroz. Es decir, nunca nos aplaudieron, nos nulitaron de alguna forma. Y esos programas quedan grabados allí. Del mismo programa que decías de chico que pedía una camiseta de la selección, pero original, ¿cuál es el diagnóstico que más o menos tenía esa persona? De que, bueno, o sea, quiero una camiseta, pero que sea original. Bueno, lo que el papá... El problema no es qué es lo que quiere el chico. El problema es la percepción del papá. Cuando yo hablo con el chico, él dice, yo nunca le dije a papá que me dio una original. Solo le dije que me dio una camiseta de la selección. El papá, en su necesidad económica, genera presunciones, y eso pasa con muchos padres, ¿no? O sea, yo le digo, voy al cine, y bueno, yo no te dije a qué cine me voy, ni a qué película, ni qué día, hay descuentos, es un 2x1, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Papá lo que piensa es gasto. Tengo plata, gasto. Con miedo al gasto. Puta, anda, ve Netflix y prende la tele, para eso tienes tele. Es decir, el miedo al gasto, el miedo al no tener. Somos educados con el miedo al no tener. Y muchos de nosotros tenemos ese problema. A mí me pasa. Yo la próxima semana voy a dar un curso de hipnosis ericksoniana. Y muchos, porque son muchos los interesados, cuando dicen, yo quiero el curso, ¿cuánto cuesta? Les doy el precio, la mayoría no invierte. Porque el primer miedo que tienen es un gasto. Pero si eres psicólogo, eres terapeuta,
¿por qué en vez de pensar que es un gasto no piensas que una vez que yo sepa esto, voy a ganar mucho más? Mis ingresos, claro. No, pues yo en un mes de sesiones haciendo lo que Vladimir me va a enseñar, yo recupero la inversión y después gano más. Pero vivimos con esta enseñanza de limitación económica, vivimos con este programa de pobreza que no queremos cambiar el chip. Esa es una que nos implantan nuestros padres, ¿no? Como un programa que dice usted de pobreza. Si hay cómo entonces volvernos a programar, volvernos a cambiar nuestra forma de pensar. Totalmente. Es que hay una cuestión, por eso digo, yo no censuro a los padres, ni a los maestros, ni a los abuelos, ni a los tíos, etcétera, ¿no? Bueno, es en sí, a veces la sociedad misma, lo ¿no? dijeron ¿por qué? Si yo le pregunto a mi madre por qué me dice eso, estoy seguro que ella me dice, es que mi madre me dijo a mí. Yeah. Si le pregunto a mi abuela va a decir, es que mi madre me dijo a mí. Es decir, es como histórico, ¿no? A eso se le llama precisamente un transgeneracional. Es decir, no le puedo juzgar totalmente a mamá porque mamá lo único que sabe hacer es lo que a ella también le enseñaron. Y la abuela lo único que le enseñaron. Entonces nos enseñaron a nosotros a tener limitaciones en salud, dinero y amor. Así no. En salud, dinero y amor, que es lo que la gente quiere, ¿no? ¿Y por qué me divorcio? ¿Por qué me es infiel? ¿Por qué me engaña? Porque estás repitiendo patrones. A los amigos que me están escuchando les invito a pensar en esto. Y saben que no me equivoco. Si en tu casa hay una madre soltera, tienes una tía madre soltera, o tienes una abuela madre soltera, o una bisabuela madre soltera. Porque mientras no se rompa ese ciclo, históricamente la información celular hace que se repitan los patrones que se llaman fieldad o fidelidad al clan. Es como si la mente inconsciente dijera, bueno, yo no puedo ser infiel con la abuela. Si la abuela fue madre soltera, pues yo no puedo traicionarle. Yo tengo que embarazarme y ser madre soltera. Y repito el patrón. Si mi abuela vivió una vida de golpes y abuso de parte de mi abuelo porque era alcohólico, pues yo voy a repetir el patrón. Es decir, mientras no se rompa, no se cambie el programa acá y diga, no, yo no quiero ese chip, yo ya no quiero ese programa. Entonces mi trabajo, terapéuticamente hablando, si se puede llamar terapia, yo le llamo sesiones de coach, ¿no? Es un reentrenamiento mental lo que yo hago, ¿no? No es psicología necesariamente, no es terapéutico en el sentido de los profesionales de la psiquiatría y psicología, a quienes respeto mucho, no, lo mío es un reentrenamiento acá de que la gente aprenda a pensar diferente. ¿Cómo se llama eso? Romper círculos, que le llaman muchos también. Rompemos círculos, rompemos ciclos, pero yo le llamo de una manera muy, muy diferente. Yo digo, yo te voy a colocar el antivirus. Tienes un virus mental. Por eso siempre hago la comparación de la computadora y de eso, ¿no? Claro. Cuando la computadora está con virus de la celular, ¿qué pasa? Pues yo le tengo que resetear o reprogramar o reiniciar o lo que sea. El cerebro humano no puede poner negocios y tener plata porque tiene un virus mental. Llega a mi consulta una persona de la ciudad, de aquí de Cuenca, que se ganó la lotería. Se gana la lotería. Y se pone un negocio muy importante. Y antes de terminar el año, tenía más deudas que antes de haberse ganado la lotería. Uno no entiende. ¿Cómo te ganas la lotería? Eso solucionó tu vida. Mentira. Aquella persona que tiene programas de pobreza, así tenga $1 millón en su bolsillo, los va a despilfarrar porque no sabe lo que es tener plata. Yo tenía un amigo que cuando tenía, por ejemplo, $1,000 o $2,000 en mano, le daba ansiedad y empezaba a temblar. Y era seguro que esa noche se iba de farra, porque le entraba la ansiedad y empezaba a desesperarse con dinero en mano. Porque eso pasa, no es cuánto dinero tengo, es decir, no me saca de la pobreza sacarme la lotería o el pozo o lo que sea. El tema es que hay que reprogramar el cerebro para que aprenda a tener dinero en mano. Yo necesito tener un programa diferente en mi cabeza para decir, una vez que actualizo mi aplicación, voy a volver al tema de los celulares. Por favor, la computadora periódicamente, los que tenemos la instalación de Word, de Excel, etcétera, de pronto me dicen, ya se caducó su licencia y necesita renovarla. O pasa un tiempo y resulta que había Word número no cuánto, después viene el Word no sé cuánto y el otro. Es decir, todo se renueva en tecnología.
llega a las 2 de la mañana y se está actualizando WhatsApp. Es decir, la tecnología se actualiza, las aplicaciones se actualizan. Pero resulta que nosotros tenemos 30, 40, 50, 60 años y tengo programas caducos. Lo que quiero decir es que cuando mamá me puso ese programa en mi cabeza, seguramente me estaba diciendo porque era bueno para mí en ese momento. Pero ya no tengo 8 años, pues. ¿Me hago entender? Entonces yo no puedo seguir a la edad que tengo, seguir viviendo con el programa que mamá me puso a los 8 años. Como por ejemplo, me comes. Tienes que comerte todo, hasta el último arroz. Claro. Bueno, eso era bueno cuando tenía 8 años. Pero yo atiendo a mucha gente con sobrepeso. Yo trabajo una técnica que se llama baje de peso con la cabeza, no con el estómago. Cuando llegan las personas, mayormente mujeres, se dan cuenta de que están con sobrepeso por estos traumas de programas de la infancia. Sí. Tienes que comerte todo, hasta el último arroz, porque aquí no hay perro, porque afuera hay pobres viviendo bajo un puente que ya quisieran comer lo que tú comes. Yo soy una persona de esas que no me gusta dejar sobras en el plato. Claro, prefiero sacar poco, pero no dejar, porque no sé, me da porque algo. Hay un programa, sí. Porque hay el programa, porque no puedo dejar sobras en el plato. Y no comer todo es un pecado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La pobre chica que este rato tiene sobrepeso, le metieron programas en su cabeza. Le metieron programas como... Tengo una paciente que decía que a ella le decían, es una mexicana, porque yo hago terapias virtuales, sesiones de coach virtuales. Y esta persona decía, ahora que usted me dice, me acabo de acordar que mi madre me decía, si muere Marta, que muera harta. Barriga llena, corazón contento. Tantas veces repetimos esas frases que la chica adolescente, cuando sufre el dolor de la separación con el primer noviecito, se acuerda de ese programa. Y su mente en su programa le dice, inconsciente, barriga llena, corazón contento. ¿Y qué empieza a hacer la pobre muchacha? Comer, porque dice que con la barriga llena va a estar contenta, va a estar tranquila. Pero ese es un programa que a lo mejor escuchó, le dijeron en algún lado y lo empieza a poner en práctica y empieza a subir de peso. Pero no le va a ayudar nadie, porque esto no se trata de dejar de comer. Ustedes que me están escuchando, y usted, Mauricio, sabe muy bien que hay personas que dicen, yo subo de peso hasta comiendo lechuga. Hasta tomando agua subo de peso. Qué envidia que tengo de vos, cómo comes y no te pasa nada. Claro, porque es un sobrepeso emocional. Todo lo que ocurre en nuestra vida inicialmente es emocional, no ocurre de otra forma. De tal manera que cuando nosotros nos decidimos generar un cambio, el primer cambio es asistir donde una persona que pueda tener la capacidad de reconocer el programa caduco, implantar con técnicas de programación neurolingüística el nuevo programa, pero eso no quiere decir resetearle. Esa es una de las diferencias que yo encuentro y estoy escribiendo un libro al respecto. La diferencia entre el cerebro humano y una computadora es que cuando yo quiero resetear un archivo, solo escojo el archivo, mando al basurero y se eliminó. El cerebro humano no. Y yo no puedo... recuerdo que llega una chica que había intentado suicidarse porque su novio le había engañado y le terminó. Y me dice, por favor, hágame un lavado cerebral para no recordarle nunca más a este idiota, ¿no? O sea, pucha, pero para olvidarlo, o sea, que ya no está en mi mente. Le digo, mira, si yo hiciera eso sería millonario, ¿no? O sea, cuánta gente quisiera olvidarse cosas que pasaron en su vida y que son desagradables en recordarlos. Entonces, una de las diferencias que hay es precisamente esta, ¿no? De que yo puedo disociar, que no duela tanto, que se olvide, pero la mente humana graba programas que nunca más se van a eliminar. Entonces, la gente cuando llega con enfermedades graves, inclusive terminales a veces, o con problemas de adicciones, problemas económicos, problemas sentimentales, del índole que sea, me dicen, Vladimir, ¿en dónde está el problema? Yo no recuerdo. Y le digo, muy bien, volvamos al ejemplo de la computadora. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la universidad, en el colegio, en el trabajo, que de pronto yo hago algo y le pongo un nombre a ese trabajo? Y ya tengo un archivo, una carpeta o lo que sea. Pero pasan unos años
Y digo, hijo de madre, yo sé que está en mi computadora, yo sé que grabé ese programa, yo sé que hice ese video, yo sé, pero no me acuerdo qué nombre le puse. Entonces, el hecho de que yo no me acuerde cómo se llama ese archivo, no quiere decir que no está en la computadora. Lo mismo pasa en el cerebro humano. El que yo no me acuerde por qué soy pobre, por qué me enfermo, por qué tengo diabetes, por qué tengo problemas de colon irritado, por qué tengo problemas de tiroides, no quiere decir que no esté en la mente inconsciente. Entonces el trabajo es encontrar. En la computadora, ¿qué hacemos? Vamos al buscador y ponemos una palabra y vamos a buscar a ver si es que a lo mejor aparece por ahí buscando y encontramos el archivo. Acá lo mismo. Con técnicas de hipnosis muchas veces o de regresiones, simplemente hacemos que la persona vaya al pasado y busque en qué momento tuvo dolor, sufrimiento, tristezas, traumas, agresiones sexuales, violaciones, maltrato familiar, lo que sea. Mucha gente dice, no, a mí nunca me ha abusado nadie, no, usted está mal. No, que no se acuerde no implica que no esté allí. Hay una posibilidad. Entonces la gente regresa y dice, lotería. Y empieza a llorar y a exteriorizar. Dice, es increíble, me había olvidado de esto. Ya ni siquiera me acordaba. Y encontró la razón por la cual en el presente, en el aquí y ahora, estoy reviviendo cíclicamente lo que me pasó a los 8 años, 16 años, 20 años, etc., ¿no? Entonces, el trabajo de la programación neurolingüística es que se llama programación neurolingüística porque precisamente el computador es eso. Nosotros programamos la computadora con un lenguaje. Con un nuevo lenguaje para el ser humano, ¿no? Claro, la computadora cuando estábamos en el colegio, bueno, yo no viví en la época que nos daban una clase de programación, ni mucho menos, porque no había, pero ustedes sí. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan sobre todo a los que estudian sistemas? Cuando nosotros decimos, ¿cuál es el lenguaje con el que fue hecho el programa de la computadora? Es un lenguaje. Claro. Lo mismo pasa con nosotros. A nosotros nos programan con un lenguaje. El lenguaje utilizado por mamá, por papá, por los maestros, por los profesores, por los parientes, por la novia, por el novio, por el marido, por la ex, por todo el mundo. Es un programa, está grabado en mi mente. La pregunta es, ¿el programa que tienes te está sirviendo? ¿El programa que tienes vale la pena? ¿El programa que tienes en tu mente inconsciente te está dando resultado? ¿Te está dando prosperidad económica? ¿Te está dando una buena relación interpersonal? ¿Te está dando salud? Si la respuesta es no, necesitamos parar el proceso, colocarle el antivirus y a partir de ahora empieza a pensar diferente. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿se puede reprogramar? De eso se trata. Hay muchas personas que se bloquean y no sé, les parezca familiar esta frase, pero dicen, así soy, así me tienes que querer. Utilizan incluso hasta en relaciones porque la persona, así me conociste, así soy. ¿Qué es esas personas que se bloquean, que no se prestan para un cambio? Les puede parecer grosero. Hace muchos años ya, yo no sé, tal vez unos 22 años, di una conferencia pública y alguien me hizo la misma pregunta y voy a responder lo mismo. Estúpidos. Estúpidos, en eso resumo. Cuando una persona hace eso, yo le llamo producto terminado. Yo no necesito cambiar nada. El equivocado eres tú, yo estoy bien. Yo no tengo que cambiar nada, así soy, así me conociste. No. Aquella persona que se cree producto terminado, yo le vuelvo a repetir, le llamo producto terminado. Aprendí esto en una conferencia que daba Miguel Ángel Cornejo hace muchos años, un mexicano muy importante, ¿no? Precisamente, yo creo en eso. Ningún ser humano es producto terminado. Aquel que se cree que producto terminado está destinado al fracaso. Es una estupidez creer que yo soy así, tú me conociste así, es que yo juego fútbol, es que yo juego indoor con mis amigos, juego vóley, yo tomo y hago, y vos sabes que yo nunca cociné, que yo hice. No. El ser humano es un ser en evolución. Se llama desarrollo de conciencia. Entonces, lo único que me permite a mí llegar al éxito es cuando yo soy coherente con la toma de conciencia de las cosas. Si yo tomo conciencia de que fumando voy a morir con una enfisema pulmonar, pues yo no dejo de fumar por los demás. Está bien que contamine el ambiente y todo el asunto, pero el primer perjudicado soy yo.
Si yo no tomo conciencia de que el sobrepeso no es cuestión de estética, sino que me impide una calidad de vida, no puedo lucir ropa elegante, no puedo irme a la playa, eso es tontera, eso no tiene mayor trascendencia. Pero si la persona toma conciencia de que va a darle un infarto, de que tiene un problema de prediabetes y que puede darle una diabetes, de que tiene problemas coronarios, lo que sea, eso es toma de conciencia. Entonces, decir, yo soy así, tú me conociste, es tonto. ¿Por qué? Porque hay que reprogramarle y hacerle entender que cuando algo pasa, el mundo me viene a avisar, es como si me tocaran el timbre y me dicen es hora del cambio. No puedes seguirlo así. Tienes que cambiar, tienes que renovarte. Ya es hora de dejar esto, lo otro, los amigos, la farra, las drogas, yo qué sé. Y eso no implica, aclararé esto. Les pongo un ejemplo mío. Yo este sábado tengo un partido de campeonato final de alumnos, de exalumnos de los colegios. ¿Ah? Yo tengo 61 años y voy a jugar el campeonato de los exalumnos, yo representando a mi querido y viejo peludo Benigno Malo, ¿no? Entonces, juego, me divierto, mi esposa sabe que a mí me gusta eso. O sea, la gente tiene un concepto erróneo de la libertad. Entonces, yo voy sabiendo al crecer cuándo debo ir y cuándo no, cuándo mi esposa me necesita y mis hijos y cuándo no. Entonces no pierdo libertad en ninguno de los campos. En una conferencia que daba en la Facultad de Medicina de la Universidad Aquino en Bolivia, en La Paz, estoy hablando en el 2019 más o menos, un profesional de la salud, creo que era el decano de la Facultad de Medicina, me dice, para usted, ¿qué es la felicidad? Y le dije, mire, desde hace mucho tiempo aprendí que la felicidad es ser libre, porque no conozco a ningún esclavo feliz. Necesito ser libre, necesito que mi esposa confíe en mí, yo necesito confiar en ella, necesito libertad, tu teléfono, en mí, no tengo por qué revisarte, no tengo por qué estar detrás de ti, no tengo por qué estar pensando en dónde estás, por qué llegas tarde, por qué llegas temprano. Si llegas tarde, debes haber tenido motivos, que me los vas a explicar tú mismo, y si no me explicas, no te pregunto, debes tener buenos motivos para no hacerlo. Tienes toda la libertad de ponerte la ropa que quieras, mientras no rompas los esquemas de urbanidad, no tengo ningún problema. Es decir, mientras yo no me voy dando cuenta que al creerme producto terminado, a mí nadie me corrige, a mí nadie me dicen que como, que hago, que no hago, etcétera, estás complicado. Y otro es, eso no implica cortar tu libertad, sino tienes que manejar esa libertad en tanto y en cuanto entendamos que mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Y nada, entonces vivimos felices, tranquilos y no ha pasado nada, ¿no? Pero la felicidad también creo yo que depende el punto de vista de cada persona. Muchas personas, qué sé yo, a mí no me gusta salir a caminar en las montañas, por decir, pero a usted sí. Entonces, para usted la felicidad es eso, para mí no, pero yo respeto mucho lo suyo y cosas así, ¿no? Totalmente, pero aquí hay una cuestión a la que me estoy refiriendo. A alguien le gusta el fútbol, a alguien no, a alguien le gusta ir a la playa, a otro a la montaña, a uno le gusta el clima frío para vacacionar, a otro el clima cálido, etcétera. Eso está bien. La libertad a la que yo me refiero, a que me da felicidad, es cuando nosotros entendemos que yo debo respetar. Voy a poner un ejemplo con mi familia, ¿no? Salimos a comer. Muy común los fines de semana, para nosotros al menos. Y hay un dilema. Resulta que la mayoría de los miembros de mi familia somos vegetarianos. Yo no como ningún producto animal. Y se complica porque ¿dónde encuentro un restaurante vegetariano que sean los mismos de siempre? Que no hay muchos también. Y claro, que no hay muchos tampoco, no hay donde escoger mucho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El uno quiere irse a un lugar porque el uno sí come mariscos, por decirlo algo. Pero al menos 3 no comemos ningún tipo de producto animal. Entonces, uno tiene que respetar esa libertad. No es de mi convicción, pero mi esposa es argentina. Y cuando le conocí, ella dejó de comer carne igual que yo, pero después de algunos años, la sangre llama, ¿no? O sea, volvió a comer carne. Volvió a comer, pero no carnes rojas, sino carnes blancas. Entonces era como un conflicto. ¿Y ahora dónde vamos? Donde yo voy,
No hay lo que yo quiero. Donde ustedes van no hay lo que a mí me gusta. Es decir, era un conflicto. Bueno, lleguemos a un acuerdo, ¿no? No cuarto tu libertad. Un fin de semana escoges tú donde comemos, otro fin de semana tú, y cada uno respeta donde quieran y elijan, allá vamos. Tal vez con alguna objeción, pero no será mejor ir acá, lo que sea, está bien, pero respeto porque no cuarto tu libertad. Claro, y todos tenemos ese derecho. Y todo se resume en libertad. Cuando mis hijos eran adolescentes, bueno, tengo hijos todavía, una hija mía que estudia psicología, tiene 21 años, pero cuando eran mis hijos mayores, sobre todo adolescentes, viajábamos a la playa, por ejemplo, ¿no? Entonces se disociaba el asunto, que es lo típico en la actualidad. Todos con audífonos, con su propio celular, con su propia música, y yo, a ver, un ratito, es un paseo familiar. No es un paseo para que yo vaya manejando mientras ustedes duermen escuchando música. De tal manera que el próximo viaje que hacemos, vamos a grabar la música que satisfaga las inquietudes de todos. Que ahora es mucho más ¿Qué fácil. quieres tú? Vallenato, perfecto. ¿Qué te gusta? Rock, perfecto. ¿Qué te gusta a vos esto? Y entonces, respeto. Y poníamos la canción y sabíamos que tocaba. Así al uno no le gusta el rock, tenía que aguantárselas, al otro no le gusta la música X, Y o Z, se aguanta, porque todos éramos escuchando la canción para todos. No perdíamos libertad, pero no perdíamos el sentido del viaje en familia, por ejemplo. Entonces, todos estos son programas, absolutamente todos, repito, las carencias económicas, y no se diga la salud, que no hemos tocado el tema, cómo las mamitas nos han complicado la vida, haciendo que nos enfermemos por programas grabados en nuestra mente. Entonces, si es que nosotros podemos atinar y descubrir en dónde está el programa grabado que ya no necesito, que fue bueno en la adolescencia, que fue bueno en la infancia, pero no puedo seguir creyendo que yo tenga que tener miedo de no tener dinero, que tenga que ahorrar por si acaso choco el carro, por si acaso me enfermo. No, eso llama, por ejemplo, el hecho de que tengo que tener 1000 por si acaso choco. Pero por supuesto, lo que la gente no sabe es que el dinero es energía. El dinero es energía. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo empiezo a guardar dinero por si acaso me enferme, lo más probable es que me enferme porque ese dinero está destinado para eso. Voy a tener ahorros, de pronto tenemos un accidente. Lo más probable es que tenga un choque, un accidente, porque ese dinero está ahorrado para eso. Entonces uno no sabe manejar eso. Repito, creo que lo dije hace un momento, yo doy un taller que se llama Rituales de Prosperidad. Y en ese taller que le invito al público a revisarlo, si algún rato lo quieren, en una plataforma que es nuestra, se llama Dharma PNL, ¿no? Damos estos tips de cómo la gente ahorra de manera errónea. Si la gente me dice, ¿para qué ahorro? Bueno, yo creo que es mejor que digas, voy a ahorrar para cambiar el auto del año, y este sobrecito tiene la plata para el auto del año, y este otro sobrecito tiene plata para el viaje de vacaciones. Este sobre para la casa. Y este sobre es para comprar ropa, y este sobre es para la abundancia de comer bien, y entonces al final, para eso es ese dinero, y eso va a terminar ocurriendo, porque energéticamente nos contactamos con el dinero, que es energía, y eso va a terminar ocurriendo. Entonces cambiamos la estructura de cómo pensamos sobre el dinero. La gente ni siquiera sabe pedir cuando quiere dinero. Pedimos desde la carencia, pedimos a Dios así como que pobrecito, yo no seas malo, Dios ayúdame para pagar las deudas, porque si no el banco... No funciona así. ¿Cómo se debería pedir? Todo lo que tiene que ver con salud y dinero particularmente, porque el amor de alguna forma tiene que ver con mi conducta y mi proceder, pero todo lo que tiene que ver con salud y dinero, debemos entender este principio cristiano que Jesús aplicaba, ¿no? Cuando yo pido desde el supuesto de lo que va a ocurrir después, no ocurre. Se llama línea de la vida. Nosotros estamos en un presente. Vivimos un pasado y se nos viene un futuro. ¿Qué ocurre? Si yo le digo, Dios mío, por favor, necesito dinero para el próximo mes, el universo no entiende eso. El universo es infinito, no tiene tiempo. Solo sabe que es para después. Y mañana le pido para después. Y entonces sigue haciéndose más prolongada la espera del dinero, de la salud, de la recuperación. Pero cuando una persona, desde su convicción de fe, dice, Jesús decía, cuando pidas en mi nombre, da por hecho que ya ocurrió
ya ocurrió. Entonces, gracias por esto. Gracias porque tengo, o sea, está bien, aquí está la plata, y lo estoy teniendo, y lo estoy sintiendo, y lo estoy oliendo, y lo estoy percibiendo, y de pronto no está. Perfecto, sí, porque no me va a caer dinero del cielo, ni mucho menos. Pero ¿qué ocurre? La gente tiene una convicción errónea sobre lo que es la ley de la atracción, por ejemplo, ¿no? La ley de la atracción de yo atraer dinero, no es que yo porque estoy pensando en el dinero pienso, o salgo y me encuentro $1.000.000. No. Lo que ocurre es que a mayor cantidad de veces que yo pienso en algo, en la pareja de mis sueños, en la pareja perfecta, en la profesión que me va a dar dinero, en el negocio que me gustaría ponerme y tener, en el posgrado que quiero hacer en el extranjero, etc., no es que ya aparece, sino que en nuestro cerebro existe algo que se llama sistema reticular ascendente. Y cuando yo pienso en eso, lo que va a pasar es que el sistema reticular ascendente me hace encontrarme de manera increíble con aquellas cosas que yo buscaba. Es decir, con las oportunidades, con el trabajo, con el ascenso. Yo no había pensado, pero empiezo a darme cuenta de lo que vamos a hacer. Voy a poner un ejemplo. Ahora, antes de la entrevista, cuando conversábamos, Mauricio, yo comentaba acerca de algunos planes y proyectos que yo tengo en el campo personal, que es lo que quiero hacer. Si yo no estoy aquí, eso no ocurre. Pero no es que yo estoy diciendo, yo vivo donde Mauricio, que me haga una entrevista para que ocurra esto. No, no nos conocemos con Mauricio sino hace recién pocos días por recomendaciones y ahora estamos aquí. Pero eso no ocurriría si es que yo no pienso que necesito hacer ese cambio. Y el universo hace que me encuentre con las personas que me van a ayudar para poder generar ese cambio. No es que en esta entrevista yo me hago millonario o en esta entrevista me pagan $1.000.000. No, pero ese $1.000.000 podría venir como resultado de que a muchas personas les interese lo que se está conversando el día de hoy. Exactamente. Claro. Pero la gente tiene un concepto erróneo de estos rituales para tener dinero y aplican cosas. No son cosas externas. Hago esto y entonces la plata viene. No, es que yo cuando pienso en lo que viene después, lo que yo estoy queriendo lograr, lo voy materializando. Pero repito, no es que salgo y me encuentro el dinero, sino que se presentan oportunidades. Voy a poner un ejemplo rápido porque este tema es muy importante y podemos seguir con otras cosas. ¿Cuántas veces, os voy a contar algo que me pasó a mí en el 2010? Recuerdo que salió a la venta un carro, no voy a dar marcas por obvias razones, pero era una marca y un modelo muy bonito. Yo dije, no, este carro me lo compro. Fui al concesionario, carro del año, 0 kilómetros, encantado, color plata, como a mí me gustaba, y me compré. Y dije, yo no he visto esto. Cuando salgo con el auto, recorro por las calles y parecía que todo el mundo tenía el mismo carro. Yo digo, increíble, pues no puede ser, pero si yo nunca he visto esto. Claro, ¿qué ocurre con la mente? Lo mismo le pasa a la mamá, ¿no? Que se compra los zapatos pensando que nadie tiene, hasta que se da cuenta que todo el mundo tiene. Las mujeres que se embarazan creen que son las únicas. Antes de estar embarazadas no veían a nadie embarazada. Y el rato que están con la pancita grande, empiezan a ver a todo el mundo embarazada. ¿Por qué? Porque cuando yo me enfoco en eso, empiezo a ver en lo que me enfoco. Porque antes no tenía por qué pensar en ese auto, no tenía por qué mirar mujeres embarazadas, ni por qué mirar a mujeres que tienen zapatos como los míos. Pero cuando yo tomo conciencia de eso, me doy cuenta que ahí está. Entonces, cuando yo me propongo tener dinero, $10.000, ganar $1.000 al mes, $2.000, yo qué sé, no es que aparece el dinero, sino que mi mente, a través de lo que acabo de mencionar, que se llama sistema reticular ascendente, que está en la parte prefrontal de mi cerebro, me hace notar las oportunidades que antes no veía, si es que yo no visualizaba el dinero que necesito. Eso sí es verdad, ¿no? Cuando uno empieza ya a enfrascarse en ciertas cosas, empiezan a aparecer personas con tu mismo pensamiento, con la misma forma de lograr cosas, ¿no? Como así que se va alineando, como dice usted. Voy a poner un ejemplo simple, Mauricio, y al público le ha pasado esto. Estoy pensando en alguien y se aparece.
Estoy pensando en alguien, me manda un mensaje. O me llama, hijo de pucha. No le había visto años y justo le pensé y me llamó. Eso se llama sincronía en el universo. Incluso le dicen, te llamé con la mente, le dicen. Totalmente. Dice, antiguamente los padres decían, le nombro a la paloma y se asoma, alguna cosa, una frase así por el estilo, decían, ¿no? Y es verdad. Es una ley de sincronicidad en ingeniería cuántica. Es eso. Así funciona la cuántica. Yo pienso en alguien y genero una atracción. Y yo pienso. Y aunque yo no soy consciente de que la persona al otro lado del mundo, al otro lado de la ciudad, del país, no soy consciente porque no sé si me está pensando, lo más probable es que cuando yo pienso en alguien es porque esa persona también lo está haciendo. Y hay mucha sincronía en ese sentido. Sincronía con hombres de calle, sincronía con familiares, sincronía con aquellas personas, como estábamos diciendo hace un momento, de que yo pienso en un proyecto, pienso en algo y empiezan a aparecer esas personas con las cuales yo necesito hacer negocios de ese tipo. Eso pasa con los negocios, pasa con el dinero, pasa con la salud también, dice. Pero totalmente, por supuesto. Es que estamos grabados programas de carencia en salud y esos programas también nos los pusieron desde chicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos han impuesto? Por ejemplo, es algo muy común verles a las mamitas. Yo hasta ahora estoy batallando con eso, buscando en mis conferencias, sean públicas, personales, presenciales, virtuales, que las mamás cambien el lenguaje que utilizan, ¿no? Por ejemplo, la mamita le ve al niño que está por allí caminando descalzo, o que está sin casaca, sin chompa. ¿Qué le dicen? Ponte los zapatos, te vas a enfermar, te va a dar gripe, te vas a resfriar y anda a ver quién te cura, porque si te enfermas te juro que no te atiendo yo para ver quién te cura, ¿no? Está el muchacho sudando, pues está bien con su camiseta, con su camisa, yo qué sé, pero la mamá que le dice, abrígate, pareces mosco sin alas, por favor. Pero mamá no, ¿qué te abrigues? Mamá, es que tengo calor, ¿qué te abrigues? Y el muchacho va a ponerse chompa porque mamá, es decir, mamá nos enseñó a vestirnos a la temperatura de ella. Hay muchachos que llegan en pleno sol de ahora, con la mochila, con el buzo del colegio y encima la casaca, ¿no? Y la mamá que le dice, sácate la chompa, en este calor, eres al revés, vos pendejo, no, sácate, ¿no ves el calor que hace? Mamá, yo no tengo, que te saques. ¿Qué pasa? Ya le grabaron un programa. Cuando el muchacho crece y camina descalzo, se resfría. Porque su mente inconsciente le dice, acuérdate de lo que te dijeron, que cuando tú no te abrigas, te da gripe, te da tos, te resfrías, moqueas, lagrimeas. Y él no sabe dónde está su problema. Ya hablamos de la nutrición hace un momento. Cómeme todo. Aquí no hay por qué desperdiciar. Por favor, mi querido Mauricio, usted, yo y todos sabemos que en Cuenca, inclusive en los pilares de los restaurantes, hasta ponen el clavo con las fundas para ir llevando las sobras. Nos acostumbraron a eso. Pedimos una gaseosa de 3 litros y mamá, ¿qué dice? Pues no vamos a desperdiciar, llevamos para tomar en la casa, hombre. Pues no hay como desperdiciar nada. Mentira, no es para el perro, es para nosotros, para el calentano. Entonces, nos acostumbramos a no desperdiciar nada. Y ahí está el sobrepeso, ahí está un programa de sobrepeso. Y no queremos entender, porque no comemos lo justo. Y lo que sobra nos llevamos. Y calentamos, pero eso no se desperdicia. Está pagado, es un pecado. Otro programa de enfermedad. Las mamitas, la muchacha entra en su periodo ya adolescente en la que va a empezar a menstruar. Y de la nada le dice, no comes aguacate. Eso te da cólicos. La hija ni sabía que son cólicos hasta ese momento. Pero la mamá le vendió la idea de que si se baña en ese periodo, de que si es que come ciertos alimentos, el melloco, el aguacate o yo qué sé cuántas cosas, pues va a tener problemas de salud. ¿Y quién garantiza que eso es una realidad científicamente hablando? Está transformando la psiquis, está poniendo un programa en la cabeza de la persona y la persona se lo cree. Y termina ocurriendo eso. Por eso es que hay personas que van donde el médico con enfermedades que no se curan. Porque el médico en su buena intención le da el remedio respectivo para aliviar el dolor de lo que sea.
pero es paliativo, porque la cura de esa enfermedad, incluido algunos tipos de cáncer, es encontrar la emoción generadora del conflicto. Tienen hasta incluso, les da cáncer por programas implantados en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Más que por programas implantados en nuestra adolescencia, son por programas ocurridos no muy lejano. Nuestros tíos, abuelos. En eso se fundamenta, de nuestra propia vida. En eso se fundamenta la medicina germánica, ¿no? La medicina germánica se fundamenta en los principios de las 5 leyes de Hammer. El doctor Hammer es un médico alemán que, dicho sea de paso, conoce de oncología, y él propone esto a nivel mundial, en la que él garantiza con total certeza de que el cáncer es una respuesta emocional. O sea, toda persona que tiene cáncer emocionalmente, antes de que le dé el cáncer, debe haber vivido en soledad, ¿no? O vivió un proceso traumático fuerte que no se acuerda, que está en su inconsciente, o algunos se acuerdan. De hecho, Hammer descubre esto porque su hijo muere. Él es médico y su esposa también, y son oncólogos. Y se da cuenta que a raíz de la muerte del hijo, que por accidente muere de un tiro de bala, él desarrolla cáncer de testículos. Y él dice, yo voy a averiguar, esto no está bien. O sea, ¿por qué me da esto? Y él empieza a darse cuenta de que no es lo mismo un cáncer de mama, que un cáncer de útero, que un cáncer de colon, que un cáncer... Repito, yo no estoy hablando para discrepar con los médicos, aclaro esto, si hay médicos que están escuchando. Estoy hablando de cómo la ciencia actual, a través de estos postulados de la teoría de Hammer, de las 5 leyes de Hammer, por ejemplo, él asegura, ¿no?, que las enfermedades de este tipo, inclusive autoinmunes como lupus, fibromialgia, esclerosis múltiple, etcétera, podrían ser sanados si es que la persona modificara la emoción generadora del problema. Entonces, un paciente que tiene cáncer, que obviamente no se le va a decir que no siga un tratamiento, por supuesto que tiene que seguir un tratamiento como paliativo, que se le ayude, etcétera, pero no debería descuidar el ir a buscar en el pasado las emociones que generaron ese conflicto. ¿Qué emoción vivió? ¿Qué emoción se dio? La muerte de alguien, un divorcio. He podido yo ser testigo de salir adelante a mujeres con cáncer de mama, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mi experiencia me ha dejado ver que la gran mayoría de mujeres con cáncer de mama sufrieron el abandono de un varón. La muerte del papá, del esposo, enviudaron, o un divorcio, o una traición. Esa emoción produce numéricamente y estadísticamente, de acuerdo a estas leyes de Hammer, cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Entonces, si una persona que se enferma de una de estas cosas, o desde lo más simple hasta lo más complejo, no debería nunca, dentro del tratamiento que sigue con su médico oncólogo o con su médico de cabecera, nunca debería descuidar el trabajo de las emociones. Porque, repito, ojo, y no lo digo yo, la misma Organización Mundial de la Salud ya determinó y aceptó que el 85% de las enfermedades actuales primero fueron emocionales. Tristeza, rabia, estrés, ansiedad, celos, envidia, lo que sea. Cuando yo mantengo emociones negativas de manera constante en mi organismo, dependiendo la emoción, va a generarse una patología, una enfermedad, que dicho sea de paso no es malo. ¿Por qué? Porque la enfermedad es como la que me viene a avisar que ya es hora de que yo cambie, que ya es hora de que yo perdone, que ya es hora de que yo me olvide de algún incidente emocional vivido en el pasado. Y obviamente genera la sanación. Es bastante interesante, ¿no? Se puede decir que, o sea, todas estas cosas, o sea, son programas que nos implantaron para que al ser humano tal vez le vaya mal o bien. Y uno, cuando ya le está yendo mal, es el momento de cambiar. De que me siento enfermo es el momento de cambiar y debo buscar como una reprogramación.
Totalmente. Yo creo que el universo es sabio. Por mi experiencia de muchos años en este campo, yo podría decir que tener una crisis económica, tener una ruptura en una relación, divorciarse, quebrar un negocio, tener una enfermedad grave, no es lo peor, sino más bien es que la idea es qué me viene a decir la vida con esto. Habíamos hablado hace un momento acerca del por qué y por qué y por qué para qué. Claro, del por qué y ¿No? para qué. Del por qué y para qué, que creo que teníamos ahí. Diferencia entre del por qué y del para por qué. y para qué. Es que hay una diferencia muy grande cuando la gente llega a mi consulta y me dice, por favor, está pasando esto. Se molestan cuando yo les digo, por ejemplo, no. ¿Y para qué quieres tener esta enfermedad? No importa cualquiera. Cáncer, una enfermedad autoinmune, hipotiroidismo, lo que sea. ¿Para qué quieres tener? Se molestan. Pero se molestan porque no entienden, y luego ya se dan cuenta, ¿no? ¿Cómo que me pregunta que para qué? Yo no me quiero morir. No, es que yo estoy seguro que no te quieres morir. Conscientemente tú no te quieres morir. Inconscientemente tienes muy buenos motivos para morirte. ¿Por qué? Debo explicar aquí esto. El ser humano tiene una capacidad grandísima de información en su mente inconsciente que se divide en mente inconsciente y mente consciente. Pero curiosamente la información grabada en los archivos de la mente inconsciente corresponden al 95% de información cerebral, de recuerdos, aprendizajes, etc. Apenas el 5% es consciente. Por eso es que yo siempre digo, no le hagas caso a la mente consciente. La mente consciente es estúpida, es tonta. Entonces, yo voy a un cajero, por poner un ejemplo, ¿no? Meto la tarjeta y no le dejo que actúe la mente inconsciente, sino la mente consciente. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué número era la clave, la fecha de nacimiento, el número de teléfono, la cédula, el cumpleaños? Lo típico, ¿no? Claro. Le dejo a la mente consciente, que corresponde al 5%. Pero si yo le dejaría que actúe la mente inconsciente, que tiene toda la sabiduría, todo nos iría bien. Entonces, conscientemente yo no me quiero morir, conscientemente no quiero tener alergia, conscientemente no quiero tener diabetes, pero inconscientemente tengo muy buenos motivos para no estar aquí. Entonces, cuando yo le pregunto a una persona, ¿para qué quieres morirte?, se molestan. No, yo no me quiero morir, por eso estoy aquí. Sí, tú estás aquí porque de manera consciente no quieres morirte, pero inconscientemente tienes más razones para no estar que para estar. Les mando de tarea. Pregúntate cada rato que puedas durante el día, ¿para qué me quiero morir? ¿Para qué pasa esto? ¿Para qué? Y llegan, ¿no?, a la semana, a las 2 semanas. Necesito su ayuda. Acabo de darme cuenta, ¿para qué me quiero morir? Y me cuentan cosas locas, ¿no? Durante la pandemia había una persona con un problema muy serio de salud. Repito, esto recalco, no estoy diciendo que esto suplanta la medicación, el tratamiento médico, ni mucho menos. No, o sea, hay que seguir, pero esto es como una ayuda, claro, ¿no? Y una ayuda muy grande, porque algunos se sanan haciendo esto y otros obviamente siguen un proceso. Y tampoco es que van a terapia un día y ya salen curados. No. Estos son procesos Es un proceso. Claro. Una de mucho sesión tiempo. y luego otra sesión. Vamos como, repito, reprogramando y remodelando. Y de igual manera, ¿no? hay muchas personas que le funciona, le irá bien, qué sé yo, unas 2, 3 sesiones. Habrá muchas personas que demoren 10, 20. Hay meses, personas que Claro. están asistiendo a que uno les haga un acompañamiento. ¿Ah? Entonces, a lo que yo voy es al hecho de que la persona, decía hace un momento, me acordaba del caso de una señora que durante la pandemia tuvo una enfermedad muy seria, inclusive tenía que operarse, tenía agendada ya su cirugía en el hospital, en el Seguro Social. Y cuando le digo que se pregunte para qué, regresa y me dice, ya sé para qué. Para castigarle a mi esposo. ¿Y por qué? Digo, ¿cómo así? Entonces ella me cuenta, ¿no? Dice que sus hijos ya se casaron, que quedaba solo el más chico. Pero ella estaba bien mientras el hijo estaba allí. Pero el hijo se había casado hace unos meses unos meses atrás. Y su mente inconsciente que dijo, ya se fueron todos, me quedo solo con él. Ellos tenían una tienda de abacería. Entonces ella, en su inconsciente, mientras no se preguntaba para qué, no encontraba la respuesta.
Pero cuando se empezó a preguntar ¿para qué? Descubrió lo siguiente. El esposo había sido alcohólico, maltratador, nunca era quien proveía económicamente y la tiendita siempre les dio para vivir. Entonces, a raíz de que el hijo se va, ella desarrolla esta enfermedad y el esposo le tiene que atender. Y tiene que atender la tienda. Y tiene que cuidar de ella. Y le dije, bueno, vamos a cambiar esta historia. Y ella dice, no quiero cambiar la historia. Digo, es que la única solución es comenzar por lo primario. Y lo primario es hacer técnicas de perdón. Vamos a hacer una técnica que se llama otorgando un perdón. Y ella dice, ¿y quién le ha dicho a usted que le quiero perdonar? Me muero, pero no le perdono. Y ahí se terminó el proceso. Esas personas no sanan cuando no perdonan. No sanan porque obviamente la razón de su enfermedad está en ese sentir, en la ira, en la venganza. Entonces, no hay cómo trabajar con esas personas. ¿Por qué? Porque ya encontraron que sí, que quiero morirme, pero haciéndole sufrir a este no. Y ya no tengo razón para vivir, me muero, pero no le perdono. Y que sufra como me hizo sufrir a mí. Qué tan bueno sea, yo no puedo decir. Está bien o está mal, ¿no? Está bien o está mal, es problema. La persona decidió eso, se cerró el proceso ahí, no hay más reconversión, se llama, yo le llamo así reconversión, y se quedó ahí, ¿no? Entonces, me refiero a eso. El inconsciente es el que sabe. Una persona llegaba y perdí el año. ¿Para qué quieres perder el año? No por qué. La palabra por qué es algo muy habituado en el diario vivir, que de alguna manera nos acostumbramos al que, porque sí, ¿por qué no? ¿Se acuerdan cuando éramos chicos, no? Mamá, ¿por qué no comes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿A dónde te vas? ¿Dónde la tía? ¿Y por qué no te quedas? ¿Por qué no? ¿Y por qué no viniste? Porque sí. O sea, no hay el por qué es como muy, muy insignificante, claro, en una respuesta desde la mente inconsciente. La respuesta muy pobre. Totalmente. Claro. Entonces, cuando le pregunto a alguien, ¿para qué terminaste tu relación? No por qué. Porque si yo a una chica divorciada o que terminó con su novio le digo, ¿por qué terminaste? Me va a decir, no, porque este desgraciado es infiel, porque es esto. Me da muchos porqués. Y entonces pone la culpa en manos de otro. Pero cuando yo le digo, ¿para qué terminaste la relación? ¿Para qué lo hiciste? ¿Qué pretendes conseguir al terminar la relación? ¿En qué te favorece? La persona puede volver, restablecer su relación o encontrar los verdaderos motivos del para qué lo hizo, ¿no? Y así podemos poner muchos ejemplos. Una persona que tiene sobrepeso, ¿para qué comes más de la cuenta? ¿Qué pretendes con eso? Si sabes que eso te hace subir más de peso, ¿para qué comes tanto? ¿Para qué tomas dulces? ¿Para qué tomas Coca-Cola? ¿Para qué comas, yo qué sé, cualquier cosa que te guste? O sea, ¿para qué lo haces? Para nada. Entonces deja de hacerlo. ¿Estamos? Entonces, todo esto es parte de cambiar el lenguaje con el que nos programaron. Y eso va a permitir que vayamos entrando en otro contexto. Y las personas tienen otros hábitos diferentes y luego otra historia en su vida. Los alcohólicos, por ejemplo, ¿es una programación? Hay personas que sufren de alcoholismo. El alcoholismo, el tabaquismo, las adicciones tienen que ver más bien con problemas emocionales, ¿no? Una persona con problema de alcoholismo, si vamos a hacer una constelación familiar, por ejemplo, o una biodescodificación, no está siendo alcohólico muchas veces porque él quiere, que es un problema que no es muy bien aceptado, por supuesto, y yo soy respetuoso de eso, por los profesionales de este campo, ¿no? Los que hacen tratamientos de adicciones. ¿Por qué? Porque obviamente en la actualidad, aunque ya muchos psicólogos, psiquiatras se han abierto, yo tengo muchos amigos psiquiatras que trabajan amparados también en lo que yo también hago, ¿no? Como coach. Es que muchas veces vuelvo a repetir, y yo lo que hago es replicar cíclicamente lo que hicieron mis ancestros. Voy a poner un ejemplo. Esto se habla desde la epigenética, en cambio, ¿no? La epigenética quiere decir que
genéticamente se salta una generación, se brinca una generación el conflicto. Por eso es que muchos de los problemas que nosotros tenemos, más que ser conflictos directos de los padres, en muchos de los casos es más una relación de réplica de los abuelos. Nosotros nos parecemos más a la pobreza, a la riqueza, a la enfermedad, a la salud, a la ignominia de los abuelos que de los padres. Entonces, mi mente inconsciente, ¿qué dice? Dice, mi abuelo es diabético, mi abuela es diabética, yo no puedo ser sano, voy a ser fiel con ellos, yo también voy a ser diabético. Se llama fieldad o fidelidad al clan. Yo hago fieldad al clan. Si los abuelos fueron pobres, yo no puedo ser rico, yo tengo que ser también pobre, porque si es que yo hago plata, les traiciono. Entonces, en el alcoholismo pasa lo mismo. Si es que yo no voy a ser alcohólico, les traiciono, porque mis abuelos fueron alcohólicos y yo tengo que ser como ellos, porque si es que yo dejo de tomar y corto esto, les traiciono, soy infiel a los abuelos. Es la una forma desde la bioneuroemoción. Y la otra se llama saldar deudas. Es decir, si mi abuelo no quería de los alcohólicos, si mi abuelo odiaba a los alcohólicos o mi abuela detestaba a los alcohólicos, entonces, y yo nazco para saldar aquello. Como dices, toma, ahí tienes. ¿Sí me hago entender? ¿Ah? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que los antepasados tenían mucha razón. No sé si es que se acuerdan ustedes, amigos, pero aún recuerdo yo, mi madre, mi abuela, decíamos algo, pasaba, cállate, cierra la boca, tienes hijos, vas a pagar. Eso es verdad. Y no se paga con los hijos, sino con los nietos. Y el problema es que no se paga con los hijos, sino los que vienen a pagar y uno no sabe. Dice, ¿a quién diablos saldrías? No salirse a los padres, tienes toda la razón. Salirse a los abuelos. Y heredaste la pobreza de los abuelos, el alcoholismo de los abuelos, los problemas cardíacos de los abuelos, el cáncer de los abuelos, la diabetes de los abuelos. Por estas dos razones. O por ser fiel, o porque vengo a saldar alguna situación emocional. Y entonces el alcoholismo en muchos de los casos hay que trabajarlo también desde esa perspectiva, porque nadie es alcohólico porque le da la gana, ¿no? Sino está replicando algo. Entonces ahí se trabajan otro tipo de técnicas para poder hacer que la gente y las personas reconozcan aquello. Pareciera que sí, pero o sea, que es básicamente la decisión es mía, ¿no? De que salgo, tomo, me emborracho y ya, ¿no? Bueno, si las cosas fueran así de fáciles, ni habrían personas con sobrepeso, ni con enfermedades, ni nada, porque todo el mundo sabe lo que le hace daño, pero no le da la gana de dejar. Yo fui gerente de una clínica importante de acá, de la ciudad, y había un cirujano a quien respeto mucho. Llegó una oportunidad, me dijo, doctor, bueno, él me decía doctor, no porque sea doctor, sino por el cargo que tenía como gerente de la clínica. Yo estoy súper convencido que usted tiene la razón. Los seres humanos deberíamos ser vegetarianos. ¿Y por qué no le dice usted a sus pacientes que no coman carne? Y él me decía, por un solo motivo, porque yo todavía no he dejado. No puedo decirle a un paciente mío que sea vegetariano cuando yo mismo no lo puedo dejar de hacer. Entonces, muchas cosas que nosotros hacemos, lo hacemos no porque no nos demos cuenta de que es malo, sino es un hábito. ¿Quién no sabe que la droga más peligrosa del mundo y que la consume todo el mundo, es la droga más consumida en el mundo, es el azúcar refinada? Lo consumimos todos, es la droga más dañina y mata a miles de personas. Pero sin embargo, la gente no está dispuesta a dejar su helado, ni su gaseosa, y lo siguen haciendo. ¿Quién no sabe que cierto tipo de comedores de carne comen aquello que está prohibido? Carnes rojas, fundamentalmente. Chancho. Pero qué rica la cascarita, qué rico el chicharrón. Pero si tú sabes que te hace daño. Entonces no podemos acusarles a los fumadores, a los adictos que tienen adicciones. Tú eres un adicto.
Vas en búsqueda del helado, vas en búsqueda del azúcar, vas en búsqueda de los chocolates, vas en búsqueda del dulce, porque es la droga más consumida. ¿Sabes que te hace daño? Sí, ¿por qué no lo dejas? ¡Qué rico! ¿Me hago entender? Entonces esto no se trata del cigarrillo, de las drogas o del alcohol. Se trata de que nosotros estamos de alguna manera habituados y adictos, inclusive en el amor. Todo es una adicción, generado por los hábitos recurrentes y constantes que se repiten por el ser humano. Entonces, cuando nosotros hablamos de alcoholismo, de esto, no es que yo digo, ya reconocí, pero depende de mí. Si dependiera solo de mí, ¿por qué las personas que tienen otras adicciones que no han querido reconocer no dejan la carne, no dejan los embutidos, no dejan las papitas fritas, las golosinas, los snacks en general, y otros tipos de vicios que obviamente son también tóxicos, porque es una adicción? Usted habla de que son adictos al amor. ¿Cómo es eso, adictos al amor? Les escucho yo a muchas personas hablar acerca de amores tóxicos. Eres tóxica, eres tóxico. Y ahí sí debo decir, no todos en buena hora, pero muchos profesionales, así, pero con toda la boca llena, dicen, es que el amor es tóxico. Y le preguntan por qué es tóxico y no tienen idea de por qué es tóxico. Y mucha gente habla de amores tóxicos. Se llama amores tóxicos porque está comprobado que en nuestro cerebro existe algo que se llama hipotálamo. No voy a hablar con palabras técnicas para ser más comprensible para el público en general. Pero dentro del hipotálamo los científicos descubrieron una partecita que se llama ínsula, neurológicamente hablando. Y en este punto de la ínsula se detectó que están las adicciones. Es decir, las adicciones a todo, al azúcar, al cigarrillo, al alcohol y a las drogas, están ubicadas en este punto que es la ínsula. Pero ¿qué descubrieron los científicos? Los científicos descubrieron que en este mismo punto, en la ínsula, también se habitúan la toxicidad al amor, a la pareja. Es decir, mi pareja se vuelve mi droga, igual que el alcohol, que el cigarrillo, etc. Y afectan la ínsula exactamente igual a cualquier droga. Por eso se llaman amores tóxicos, no por lo que la gente anda pensando por ahí. Ay, eres tóxica, ¿pero por qué? No sé, solo dicen tóxica a la que jode, ¿no? A la que molesta, o al que molesta. No. Es amor tóxico porque ¿quién no sabe que se está muriendo consumiendo alcohol? ¿Quién no sabe y no reconoce que se está muriendo por consumir marihuana, cocaína o cualquier otro tipo de droga? ¿Saben que nos hacemos daño y lo disfrutamos? ¿Lo dejas? No lo dejo. Lo mismo pasa en las relaciones de pareja. Yo sé que tú me estás haciendo daño, me haces llorar, pero yo me quedo. No disfrutan siquiera. O sea, es tanto tu droga que cuando van a mi consulta, yo hago sesiones de pareja o de familia y literalmente así uno se aguanta las ganas de decir, oye, ¿qué haces en esta relación de meterles un quiño, no? O sea, no seas pelotudo, como dicen los argentinos. O sea, y es hora de terminar esta relación. Pero no quieren. Terminan unos días, una semana, se desconectan 15 días, pero empiezan a entrar en lo que en adicciones se llama este síndrome de abstinencia. Lo mismo pasa con una persona que se entra encerrada, llamémosle así porque realmente no hay mucha libertad, al menos no en nuestro medio, salvo un par de excepciones. Cuando se le priva a esta persona de que se le encierra en un centro de recuperación de alcohólicos o drogadicción, se le priva de la droga. Y los profesionales entendidos en esto saben cómo le van a suministrar, si de a poquito o a otros se les quita abruptamente. Al que se le quita abruptamente, empieza a tener ansiedad, tiembla, por favor, un traguito, un cigarrillito, una marihuanita, un poquito de esto, un poquito de lo otro. Y empieza el síndrome de abstinencia, me desespero. Y eso es por una reflexión o una relación directa con la ínsula. Pero lo mismo pasa con el enamorado. Cuando yo me separo de la droga, aguanto 2 días, 3 días. Al cuarto día es, ¿y dónde estará? Le empiezo a buscar en redes sociales. ¿Con quién está? ¿Con quién sale? Este hijo de su madre ya me está engañando de nuevo. Ni siquiera hemos terminado bien, ya está con otra. Y a los 8 días te busco, te mando mensajes, regresa. Y finalmente claudica.
y le perdona la infidelidad, le perdona la agresión, le perdona el agravio. He llegado a escuchar personas que dicen, y de verdad, en delante mío, en una sesión, engáñame, pero no me dejes. ¿No es cuestión de autoestima eso? Muchas cosas. Muchas cosas. cosas. O sea, hablar de esta toxicidad son muchas cosas. Autoestima baja, maltrato infantil. De hecho, yo estoy llevando a cabo este rato un curso que se llama Abraza a tu niño interior. Llevamos la primera clase, va a durar 2 meses este curso que estoy dando de manera virtual. Y ahí precisamente tocamos temas como estos. El resultado de esta toxicidad en el amor es cuando nosotros hemos sido lastimados en la infancia, y hay diferentes formas de niño herido. Es el niño abandonado, el niño maltratado, el niño, bueno, diferentes formas, ¿no? O sea, abusado, en fin. Entonces, cuando yo descubro en el pasado qué tipo de niño soy, he sido abandonado, herido, lastimado, lo que sea, abusado, lo mismo pasa en la adolescencia. Fui un adolescente herido también. Y eso hace que mi autoestima no sea la mejor y permito ser agredido de esa manera. Y en vez de decir a un cuerno, yo no acepto que me engañe nadie. O sea, te vas, te largas. A mí no me vas a engañar de ser infiel. La adicción es tan grande que yo literalmente he visto a personas enfermarse físicamente por el dolor de la separación en lo sentimental, en el amor, ¿no? Claro, entonces hay gente que les va muy fuerte. Por supuesto, llegan al suicidio y etcétera, cosas, claro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no pueden procesar esas emociones y obviamente necesitan acompañamiento en el proceso terapéutico, porque caso contrario, pues obviamente van a haber repercusiones muy serias en su salud con total seguridad. Entonces es importante arreglar eso, ¿no? Y al otro lado el feminismo extremo, no necesito de ti, yo soy feliz así, que ahora, por ejemplo, las mujeres se ve esta corriente un poco más fuerte en estos últimos años, meses. Hay que analizar de 2 enfoques, ¿no? En primer lugar, cuando hablé de libertad hace un momento, eso está bien. Está bien que tengan su espacio hombres y mujeres. Está bien que tengan las mismas oportunidades hombres y mujeres. Esto no está mal. El problema radica cuando distorsionamos, se llaman mapas distorsionados de la realidad en la programación neurolingüística, ¿no? ¿Qué es un mapa distorsionado de la realidad? Yo veo algo, pero mi mente procesa lo que es un mapa mental diferente. Lo mismo que yo veo, ven 5 personas, una película, un partido de fútbol, pero la opinión es diferente. Gana la selección, todos los comentaristas opinan lo que quieren. Ven el mismo partido, pero la opinión es diferente. Entonces, nosotros tenemos una distorsión de la realidad. La realidad no es la misma para todos con el tema de los cortes de energía. Y entonces viene un despelote, ¿no? Unos acusan a otros, otros a otros, otros a otros, y nadie asume una responsabilidad. La pregunta es, ¿y quién está en la razón? Pues todos. Porque todos están hablando desde su distorsión, porque así perciben la realidad del mundo. Ese es un mapa mental, a eso le llamamos en programación neurolingüística un mapa mental. Entonces, en el caso de las mujeres, ¿qué ocurre? Ellas lograron llegar a un punto en el que son autosuficientes, pero eso no quiere decir que la convivencia sea aislada. Entonces hay que reclamar que tanto entre hombres y mujeres se haga una convivencia mutua en la que tú tienes responsabilidades, yo las tengo, tú tienes derechos, yo tengo derechos, tú tienes obligaciones, yo tengo obligaciones, pero nunca van a ser las mismas. Claro. Entonces ahí es donde volvemos al primer punto que tratamos. La única persona que puede ser mamá es la mujer. Y la única que puede amamantar al niño es la mujer. Y no solo la única, es la única que tiene que hacerlo para criar hijos sanos, si queremos, hijos emocionalmente bien puestos. Pero si la mamá, por temas de trabajo, abandona la lactancia, el cuidado del niño, pues ya nos podemos imaginar qué es lo que va a pasar. Porque por naturaleza el hombre cumple otras funciones. Eso no implica no ayudar. Por supuesto, te voy a colaborar.
despertémonos juntos en las noches, o una noche tú, una noche yo, llévale tú al colegio, yo le traigo, ándate tú en esta reunión, la próxima me voy yo, o vamos los dos. Si me hago entender, o sea, tiene que ser de dos. Pero no todas las cosas podrán ser hechas, porque hay cosas, repito, que son propias de la maternidad y propias de la paternidad. Pero si yo, con el ego inflado, digo a un cuerno, haz vos, aquello que no me corresponde, ¿no? Por machismo o por feminismo, entonces se rompen los procesos. Y eso ha llevado en la actualidad a un sinnúmero de divorcios muy creciente en la actualidad, porque estadísticamente se ha dado ya dos cosas. La una, no me comprometo en el matrimonio porque hagamos la prueba, ¿no? Si nos va bien, seguimos, si no, no, un cuerno con eso. No hay prueba en el amor. O te amo o no te amo. Claro, y como dice usted, o sea, hay roles para cada uno. O sea, la mujer siempre es más sensible, más amorosa en el cuidado de la familia. O sea, no puede hacer esa cosa papá. Papá siempre es más frío, los hombres. O sea, son roles un poquito diferentes. Papá está en ciertas cosas, mamá es más apta para eso. A mamá, no en todos los lugares, pero a mamá cuando hace un pastel, hace una comida, se le ve que le pone tanto amor, tanto gusto en lo que hace. Los hombres también cocinamos, pero somos más descomplicados, ¿no? Totalmente. Lamentablemente, la sociedad ecuatoriana es muy conflictiva, ¿no? La sociedad ecuatoriana es bien difícil de llevarla adelante. Es mi experiencia, he tenido la oportunidad de vivir en varios países, ¿no? De hecho, tengo un hijo colombiano, una esposa argentina, es precisamente por todo esto, y he podido experimentar todo esto en diferentes lugares. Y la sociedad ecuatoriana es conflictiva, ¿no? Es decir, yo le digo a mi hijo que le voy a matricular en este colegio y llama ese problema. ¿Y por qué en este colegio? ¿Por qué no en otro, no? O sea, es como que decimos que tal político es bueno, o sea, nos caen 10 reclamando lo contrario. Decimos que voy a comprar algo y voy a pagar hasta tanto, ¿y por qué tanto? ¿Y por qué menos? ¿Y por qué pide rebaja? O sea, es decir, nos conflictuamos mucho de todo. Estamos a la defensiva. Y entonces, en las relaciones de cuidado de los hijos, en las relaciones de pareja, ocurre lo mismo, ¿no? Sí existe todavía, debo ser muy honesto, y prevalece lamentablemente esta desigualdad de género. Siempre el varón tiene supremacía en algunas normas y leyes que se han venido mejorando, pero no entremos en esos detalles. Estamos hablando desde la programación neurolingüística de cómo concibo yo las cosas y todo. Existe un machismo, pero curiosamente existen mujeres machistas. ¿Cómo es eso? No feministas. Y ahí viene el problema. Este machismo en donde mamá, siendo mujer, le dice a la hija que tiene que casarse para siempre. Pero eso voy a hacer, mamá. Sí, yo sé que vas a hacer, pero no se está refiriendo, mamá, a que no te divorcies solamente, sino le está diciendo, tienes que aguantar como yo. Mamá es machista. Si tu marido toma, pues acuérdate que el papá tomaba, no le digas nada. Hay madres que educan a las hijas a decir que inclusive si no quiere divorciarse, tolere la infidelidad, por ejemplo. Entonces hay más que dicen, si te engañas, pues así son los hombres, ¿no? Si te pegas, así son los hombres, o sea, tienes que aguantarte. Pues si quieres que tu matrimonio dure, tienes que hacer el resto. Pero la hija dice, no, yo voy a cortar con esto, yo no tengo por qué aguantar lo que tú. Pero hija, tú te das cuenta, tu papá es buena gente, está conmigo, finalmente le dejo a la otra, al final no. O sea, no es eso. Entonces, las mujeres, algunas, son machistas. Es decir, le quieren más al yerno que a la hija. ¿Ese es machismo? ¿Querer más al yerno que a la hija? Pero claro, porque el yerno se convierte en una figura parecida al esposo. Y cuando la hija se queja, eso me ha pasado con frecuencia también, cuando la hija le dice, mamá, pero mira, que ni siquiera, es tanto el sentir que tiene la mamá por el yerno, que la hija calla lo que le hace el yerno, para no hacerle quedar mal, para no delatarle.
Y cuando ya se da el divorcio, la hija dice, sí, mamá, es que él me pegaba, se emborrachaba, era infiel. Y no nos contaste. Pero ¿cómo te cuento si todo el tiempo le defendías, no? Si cuando yo te ponía la queja de que llega tarde, decías, déjale, hombre, es. Si cuando te decía que vine borrachote después de los partidos de vóley con los fines de semana y me agredía, decías, así son los hombres. O sea, ¿qué más quieres que te cuente, no? Pero ahora que te cuento la verdad, que me golpeaba, metí de un rincón y que no podía decir nada porque sabía que le ibas a defender. Entonces hay mujeres machistas. Pues Y hay que ir eso. rompiendo eso, ¿no? Hay que romper. Entonces, Hay muchas cosas, muchos de estas cadenas, de estas situaciones hereditarias, dice que se corta incluso con la hipnosis. Pero mucha gente le tiene miedo a la hipnosis. ¿Cuál es ese proceso de la hipnosis? ¿O cómo funciona una hipnosis? Bueno, hay diferentes formas de hipnosis. Yo en lo particular... Pero se curan estos procesos con hipnosis. Va a depender del caso, porque algunos van a necesitar de hipnosis, otros van a necesitar de programación o técnicas de programación neurolingüística, otros van a necesitar de reconversión o biodescodificación. Regresión. ¿No? Yo le llamo viaje al inconsciente, las regresiones, ¿no? Entonces, todo va a depender de lo que acepte también la persona, ¿no es cierto? Algunos tienen miedo a la hipnosis y tiene su sentido. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay que empezar a desmitificar la hipnosis. Entonces, la hipnosis es una herramienta terapéutica muy buena, pero, repito, estoy de acuerdo con aquellos que tienen miedo al típico duerme. Entonces, pucha, yo dormido, ¿qué me irán a hacer, no? O yo dormido, ¿a dónde me llevarán? O yo dormido, ¿quién sabe qué información termino dando? A lo mejor termino contando lo que no quiero, yo tengo mis secretos. Entonces, hay mucho miedo en ese sentido. Pero la hipnosis ericksoniana, que es el creador de esto, es Milton Erickson, es un doctor estadounidense, y no es de hace mucho tiempo, es uno de los más recientes profesionales, ya fallecido por supuesto, pero el que creó la hipnosis ericksoniana. Entonces, la hipnosis ericksoniana es una hipnosis, de hecho, este rato Mauricio está en trance mientras yo hablo. Eso es hipnosis. Yo hablo y capto la atención de Mauricio y Mauricio está escuchándome, y aunque Mauricio me diga que no, cada vez que yo digo algo, Mauricio se transporta mentalmente a diferentes lugares. Sí. Y eso he estado haciendo. Eso ya es un trance hipnótico, porque ya es habitual en mí utilizar un lenguaje hipnótico, pero no es que hipnotizo a propósito, sino que es como cuando la mamá le cuenta cuentos al niño para que se duerma. El niño ya está en trance, él sabe que cada historia contada en la noche le produce sueño. Eso es una hipnosis ericksoniana. Le cuenta una historia. Milton Erickson hablaba de las metáforas, hay que contar e inventarse historias. Entonces, la diferencia entre una hipnosis convencional, clásica, como se le quiere llamar, es que el hipnoterapeuta es bueno si le lleva al sueño. Acá no, al contrario, yo trato de que la persona esté despierta. Y si cierra los ojos, que no se duerma, porque yo necesito que me cuente lo que está pasando, a dónde le llevo. Este rato yo voy a ponerle en hipnosis a todos los que me están escuchando. Pero no se va a dormir y ni se va a dar cuenta de que lo voy a hacer. Es tan simple como esto. Escúcheme, tómeme atención lo que voy a hacer. Y están despiertos, ¿eh? Incluido Mauricio. Quiero que imaginen en este momento un limón. Quiero que imaginen que aplastan este limón entre sus manos, o quiero que imaginen algunos, si es que pueden, con los ojos cerrados, que están aplastando sobre el mesón de la cocina el limón. Ahora quiero que imaginen que colocan en una tabla para cortar el limón y cortan con el cuchillo ese limón. Ahora quiero que una de las tajadas de limón se lo lleven a la boca, expriman el limón en la boca
y sientan cómo ya están tragando saliva sintiendo el limón en su boca. Exprimen la otra tajada, brinca en su cara, tal vez hasta en los ojos lo que exprimen el limón. Y van sintiendo el limón en la mandíbula, en la boca, en la garganta. Y sienten cómo el limón les hace tragar bocados de saliva, porque es cítrico. Eso es hipnosis. La gran mayoría, por no decir todos los que me están escuchando, no podían evitar sentir en los cóndilos, en la garganta, la sensación de limón. Pero el limón no está. No hay limón. Pero están despiertos. ¿Me hago entender? Claro. Entonces, cuando una persona tiene un trauma, cuando una persona tiene un conflicto en el pasado, cualquiera que sea, yo utilizo un lenguaje y creo una historia adecuada al conflicto. No está ocurriendo en la realidad, pero la persona no lo puede evitar. Voy a poner otro ejemplo. Quiero que por favor se imaginen un elefante de color rosado. Es más, no quiero que piensen en un elefante. Y lo curioso del caso es que aunque digo yo que no quiero que piensen en un elefante, lo acaban de hacer. ¿Se imaginan un elefante? No piensen en una bicicleta. Y lo van a hacer. Entonces, la hipnosis ericksoniana es eso. Yo le coloco a la persona donde yo quiero y la gente no puede evitarlo. Yo puedo hacer que viaje, porque esto lo hacemos todos. No es que lo hago yo profundizo, pero estoy poniendo solamente unos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo catedral, Parque Calderón, ¿qué más? Calle Larga. Automáticamente digo eso, todos los que conocen Cuenca y están aquí, ya se ubicaron en esos lugares. Así no quieran. Parque Calderón. No me importa dónde están, pero ya están en el Parque Calderón. Y usted al llevarlos allá hace que las personas hablen. Es que están conversando conmigo, por supuesto. Y empiezan a contar su Y entonces historia. me dicen, estoy allí, ya estoy allí, me está pasando esto, estoy sufriendo, estoy llorando, tengo miedo, etc. Entonces ahí comienza el proceso de transformación de ese programa. Y cuando vuelve con otra historia, se viene contando una historia diferente, que no era la que creía. Y si es que es verdad lo que pasó, entonces yo les transformo la historia. Y el rato que vuelve al presente ya no viene con ese miedo ni la sensación que tenía, porque acabamos de transformar la historia. Y de eso se trata una buena sesión de hipnosis. Pero ¿de qué me sirve a mí llevarle a una persona a otra vida o al pasado, una regresión? Me fui al pasado y he sido Cleopatra, ¿y ahora? ¿Qué saco con eso? ¿Te sanó eso en algo? ¿Solucionaste el problema en algo? No. ¿Estabas dormido? Sí, hay una inducción dormido, pero no soy consciente de dónde estuve ni qué estaba pasando, no podía contar en dónde estaba. Tal vez pueda funcionar allí, desde mi concepto y de experiencia en la hipnosis, es una relajación, sí. A lo mejor te relajo, te duermes y te hablo y vuelves relajado. Genero un cambio, sí, a la mente inconsciente, pero considero que es mucho mejor y más viable cuando yo encuentro el conflicto, sano el conflicto en el pasado y te traigo al presente, transformando la historia. Hay muchas personas que no quieren acordarse de eso, ¿no? Porque se acuerdan de esa situación y les afecta. Lloran, bueno, un montón de cosas. Y al momento de hacer la hipnosis, pues lo recuerdan y usted, como dice, lo va cambiando y eso tal vez ya hace que sane. O a veces también dicen, cuéntame para que sea más liviano tu problema también. Van a haber muchos casos, ¿no? Y uno de los que está diciendo es verdad. Sin embargo, nos topamos con diferentes casos. Por ejemplo, una persona puede
me acaba de ocurrir esto en la última sesión que tuve de hipnosis, ¿no? Que una persona no sabía dónde estaba su problema. Se sentía muy bien. Es un profesional de la psicología inclusive, ¿no? Y cuando entra en hipnosis, le digo que en dónde está. Y me dice, estoy en el funeral de mi abuelo. ¿Y qué pasa allí? Y entonces él empieza a llorar, tal como si estuviera en ese momento. Y llora y reconoce la gente, el velorio, el entierro, la ropa que él tenía. O sea, se ubica en el momento. Yo no saco nada con eso. Yo quiero saber qué le está produciendo ese sufrimiento estando él en hipnosis. Y de pronto dice algo como, no pude despedirme de mi abuelo. Si yo hago que él vuelva a las mismas, no hemos sacado nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? En ese momento retrocedo un poco más o hago que él utilice diferentes técnicas dentro de la hipnosis, como la terapia gestal, por ejemplo, ¿no? En la que hago que hable con el abuelo, se despida del abuelo, y la mente no reconoce. Eso es importante que la gente sepa. La gente no reconoce entre la realidad y la ficción. No reconoce. Entonces, cuando él le habla al abuelo y se despide del abuelo, cuando él regresa, la mente considera que ya lo hizo. Lo toma como que se pudo despedir. Y entonces ya se quita el dolor que él ni siquiera sabía dónde se produjo y en dónde estaba. Y el problema estaba en que no me pude despedir de mi abuelo. Pero ahora ya lo hizo. Y así lo entendió su mente. Y la mente inconsciente programa eso, se arregla el conflicto y se sana el problema, se sanan los miedos, se sana la tristeza y obviamente a veces se sana algunos problemas de salud. Porque acaba de componer aquí, en el inconsciente, el generador del conflicto. De tal manera que se puede. Súper interesante, Vladimir. Realmente ya han pasado casi 2 horas. Hemos conversado increíble. La gente que quiere tal vez tener una conversación con Vladimir, ¿dónde lo pueden buscar? ¿De qué manera pues podemos contactarnos con la Vladimir? única forma es, normalmente recibo mensajes de WhatsApp, es la forma de comunicarme. Me van a encontrar en redes sociales como Vladimir Pacheco, Dharma PNL, que es mi página en Facebook, ¿no? Dharma PNL. Vladimir Pacheco con B pequeña, Vladimir con B pequeña, Vladimir Pacheco, Dharma PNL. O Vladimir Pacheco, me van a encontrar con seguridad allí en diferentes espacios, Google, YouTube, TikTok, etcétera, ¿no? Pero si quieren un contacto directo conmigo, yo no respondo teléfonos que no están en mis contactos, de tal manera que mensajes a WhatsApp con sus inquietudes, estoy a las órdenes para poder compartir con ustedes este tipo de cositas que hemos hablado, que es mucho más. Está muy amplio. Muy amplio. Cada cosa que hemos hablado nos toma horas un solo tema. Hemos sido muy generales en abarcar muchas cosas, pero obviamente espero que haya sido de ayuda para que las personas puedan a través de este tipo de programas tener oportunidades de cambio, ¿no? Y que tengan opciones de cambio también. Es posible, todo. La gente me ha dicho, oiga, ¿qué se puede cambiar? Todo, absolutamente todo. Ojo, y no estoy hablando que soy el sabelotodo o el todólogo, como suelen decir por ahí. No, lo que quiero decir es que si el problema está aquí, neurológicamente hablando, y hay programas, todo programa Es solucionable. ¿Importa la edad? No importa la edad. Si quieres ser feliz y tienes 80 años y todavía lo que te queda de vida, quieres ser feliz, es posible. Tienes 60, tienes 40, tienes 10 años, tienes 8, todo es transformable, todo es posible a tiempo y mientras más pronto, mejor, antes de que se complique. Entonces, invitarles a que se contacten conmigo por WhatsApp, a través de un mensaje. No sé si ustedes, en el momento de la transmisión, puedan colocar el número de celular. La gente podría comunicarse a través de ese. Dígalo nomás. Es el 0995 39 22 82. 0995 39 22 82. Y me escriben, me mandan un mensaje y yo inmediatamente lo pueda hacer, les respondo para poder apoyarles en todo lo que esté a mi alcance.
Y la gente, si es que desea también una segunda parte, por favor déjenos aquí en los comentarios. Y pues Vladimir estará gustoso de venir nuevamente porque se quedaron un montón de temas pendientes. No, pues. Pero ya creo que también son 2 horas también es cansado, ¿no? No, pues. Entonces, la gente que quiera una segunda parte, por favor nos dejan por ahí los mensajes y vemos la posibilidad de invitarlo nuevamente. Muchísimas gracias, Vladimir. No, pues gracias, Mauricio, y gracias a todos los amigos que nos están escuchando. Siempre a la orden y seamos felices. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa. Chao. Hemos presentado el podcast de Mauri Garnica.